Mi abuelo preguntó sorprendido. Oye, ¿por qué llegaste en taxi? ¿Qué pasó con el BMW que te regalé hace 2 meses? Miré al hombre que me había criado desde los 5 años, el único que me había apoyado cuando mi madre desapareció de mi vida, y tuve que decirle la verdad que cambiaría todo. El BMW está en el estacionamiento de un hotel de lujo, junto con todo lo que me diste, abuelo. Mi esposo y mi suegra decidieron que yo ya no lo merecía. La expresión en su rostro se transformó en segundos. Del cariño pasó a la confusión, luego a la rabia contenida. Era sábado por la tarde. Habíamos planeado almorzar juntos como cada fin de semana desde que me casé con Bernardo hace 4 años. Pero ese día todo había cambiado. 24 horas antes, mi vida perfecta se había convertido en cenizas, y la traición de las 2 personas en las que más confiaba había quedado completamente al descubierto. Siéntate, ordenó el abuelo Bruno, su voz temblando de emoción. Y cuéntame exactamente qué diablos está pasando, Eduarda. Me dejé caer en el sofá de cuero de su estudio, el mismo donde solía contarle mis problemas cuando era niña. Pero ahora tenía 28 años, y el problema que enfrentaba era mucho más grave que cualquier conflicto escolar. Mi matrimonio, la herencia que había recibido de mi abuelo, mi dignidad como mujer, todo había sido manipulado por una suegra calculadora y un esposo débil que nunca tuvo el valor de defenderme. Todo comenzó 3 días atrás, cuando recibí una llamada de la señora Beatriz López, mi suegra. Eduarda, necesito que vengas al Hotel Esplendor mañana a las 11 de la mañana. Es urgente. Se trata de una sorpresa para Bernardo. Su voz sonaba dulce, casi maternal, el mismo tono que había usado durante 4 años para ganar mi confianza. Yo, ingenua, nunca sospeché nada. Beatriz siempre había sido amable conmigo, o eso creía. Me llamaba hija, me incluía en las reuniones familiares, me abrazaba en los cumpleaños. Pensé que finalmente había encontrado la figura materna que perdí cuando tenía 5 años. El Hotel Esplendor era uno de los más lujosos de la ciudad, el tipo de lugar donde la humillación que estaba a punto de sufrir tendría testigos de alto nivel social. Llegué puntual, como siempre, vestida con un traje sastre azul marino que el abuelo Bruno me había regalado. Beatriz me esperaba en el lobby, acompañada de 3 mujeres que reconocí inmediatamente, sus amigas del club de campo, todas esposas de empresarios importantes. Eduarda, qué bueno que llegaste, dijo besándome la mejilla. Ven. Tenemos que revisar los detalles del evento de aniversario de Bernardo. Subimos al salón de eventos del piso 12. Cuando abrieron las puertas, mi corazón dio un vuelco. Allí estaba todo. Decoraciones elegantes, una mesa larga con manteles blancos, arreglos florales caros, pero lo que me heló la sangre fue ver a Bernardo sentado en la cabecera de esa mesa, sonriendo cómodamente, rodeado de al menos 20 personas que no reconocí, y junto a él, tomada de su brazo con una familiaridad que me atravesó como un cuchillo, estaba Emilia Carvalho, su exnovia de la universidad. ¡Sorpresa!, gritó Beatriz con una sonrisa que ahora reconozco como pura maldad. Organizamos una reunión íntima para celebrar lo que realmente importa, el regreso del verdadero amor a la vida de mi hijo. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Las amigas de Beatriz aplaudieron. Bernardo me miró con una mezcla de culpa y desafío que nunca le había visto. Emilia, con un vestido rojo que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses como profesora de literatura, me dedicó una sonrisa triunfante. Eduarda, dijo Beatriz acercándose a mí mientras todos observaban, es hora de que aceptes la realidad. Bernardo nunca te amó de verdad. Tú fuiste solo una distracción temporal, una fase que tuvo que superar. Pero Emilia es la mujer adecuada para nuestra familia, la que siempre debió estar a su lado. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. 4 años de matrimonio, 4 años de dedicarme a ese hombre, de apoyarlo cuando su negocio de arquitectura casi quebró, de cuidar a su madre cuando estuvo enferma el año pasado. ¿Y así me pagaban? Mamá, espera, intervino Bernardo débilmente, pero su madre lo silenció con una mirada. Bernardo, ya hablamos de esto. Es mejor ser honesto ahora que prolongar una mentira. Me volteé hacia mi esposo, buscando alguna señal de que esto era una broma cruel, algún indicio de que me defendería. Pero solo vi cobardía en sus ojos. Eduarda, es complicado, murmuró sin siquiera tener el valor de mirarme directamente. Emilia y yo siempre tuvimos una conexión especial. Cuando ella regresó de Europa hace 6 meses, me di cuenta de que nunca la había olvidado. Las risitas de las amigas de Beatriz resonaron en el salón. Una de ellas, una mujer de cabello rubio platinado que olía a perfume caro, comentó en voz alta.
Pobre chica, ni siquiera vio venir esto. Mi mente trabajaba a toda velocidad. 6 meses. Emilia había regresado hace 6 meses, exactamente cuando Bernardo comenzó a llegar tarde a casa, cuando empezó a poner excusas sobre reuniones de trabajo que nunca podía comprobar, cuando dejó de tocarme con la misma frecuencia. Todo cobraba sentido ahora. La traición había estado desarrollándose frente a mis ojos, y yo había sido demasiado confiada para verla. Ahora bien, continuó Beatriz con una voz que fingía ser razonable. Entendemos que esta situación es difícil para ti, Eduarda. Por eso hemos preparado una propuesta justa. Bernardo está dispuesto a darte 50,000 reales como compensación por los años de matrimonio. A cambio, tú firmarás los papeles de divorcio sin hacer escándalo. Devolverás todas las joyas que te regaló mi familia. Y por supuesto, el BMW que tu abuelo te regaló, pero que está a nombre de Bernardo por razones de seguro. La mención del BMW despertó algo en mí. Ese auto había sido un regalo del abuelo Bruno para celebrar mi ascenso a coordinadora del departamento de literatura en la universidad donde trabajaba. Él lo había pagado de su bolsillo, un regalo personal de un abuelo orgulloso a su nieta. Pero Bernardo, con su encanto manipulador, me había convencido de ponerlo a su nombre temporalmente, para aprovechar un descuento en el seguro empresarial que tenía. Es solo por los papeles, amor, me había dicho. Legalmente sigue siendo tuyo. Otra mentira en una larga lista de mentiras. El BMW es mío, dije finalmente, encontrando mi voz. Mi abuelo me lo regaló. No tiene nada que ver con Bernardo ni con esta familia. Beatriz rió, un sonido desagradable que hizo eco en el salón. Querida, el auto está a nombre de mi hijo. Legalmente le pertenece. Y francamente, una simple profesora como tú no necesita un vehículo tan costoso. Emilia, sin embargo, aprecia las cosas finas de la vida. La forma en que dijo, simple profesora, destilaba desprecio. Durante 4 años había soportado sus comentarios sutiles sobre mi profesión, sobre cómo ser maestra no era tan prestigioso como ser arquitecto o empresario, pero siempre los había ignorado, creyendo que era cariño disfrazado de preocupación. Emilia se levantó de la mesa, caminó hacia mí con sus tacones de 10 centímetros, y se detuvo tan cerca que pude oler su perfume francés. No te sientas mal, Eduarda. Simplemente no eras lo suficientemente refinada para esta familia. Bernardo necesita a alguien que entienda su mundo, alguien que haya viajado, que hable 3 idiomas, que sepa moverse en círculos sociales importantes. Tú eres básica. La palabra básica fue pronunciada con tanto veneno que varias personas en el salón rieron abiertamente. Miré alrededor del salón. Todas esas personas, extraños para mí, estaban disfrutando de mi humillación como si fuera entretenimiento. Me pregunto cuánto tiempo llevaban planeando esto. ¿Cuántas reuniones secretas habían tenido para organizar este momento perfecto de destrucción? Beatriz sacó unos papeles de su bolso de diseñador. Aquí están los documentos de divorcio. Si los firmas ahora, te daremos el dinero hoy mismo y podrás irte con dignidad. Si te niegas, bueno, tenemos abogados muy buenos que pueden hacer que no recibas absolutamente nada. ¿Y si me niego a firmar?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Beatriz se encogió de hombros. Entonces esto se pondrá muy feo para ti, Eduarda. Tenemos evidencia de que has sido una esposa negligente, que has descuidado tus deberes matrimoniales, que has causado problemas en la relación de Bernardo con su familia. Podríamos incluso sugerir que hubo infidelidad de tu parte. La amenaza estaba clara. Me destruirían públicamente si no obedecía. Me acerqué a la mesa donde estaban los documentos. Todos pensaron que iba a firmar. Pude verlo en sus caras satisfechas. Pero en lugar de tomar la pluma, levanté los papeles y los rompí en pedazos pequeños frente a todos ellos. No voy a firmar nada, dije con voz clara y fuerte. Y no voy a aceptar ni un peso de dinero manchado con mentiras. Si quieren el divorcio, lo obtendrán, pero será en mis términos, no en los suyos. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz palideció. Bernardo se puso de pie, nervioso. Eduarda, estás cometiendo un error. Estamos siendo generosos contigo. Me volteé hacia él. Este hombre que había prometido amarme hasta que la muerte nos separara. Y sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Pero no era mi espíritu. Era la última cadena de afecto que me ataba a él. El único error que cometí, dije mirándolo directamente a los ojos, fue creer que eras un hombre de palabra. Pero ahora veo que solo eres un niño débil que hace todo lo que su madre le ordena. Caminé hacia la puerta del salón con la cabeza en alto. Detrás de mí escuché a Beatriz gritar,
No vas a salir de aquí con nada, absolutamente nada. Te vamos a dejar en la calle. Me detuve en el umbral y me volteé una última vez. Ya veremos quién termina en la calle, dije. Y salí de ese hotel dejando atrás 4 años de mi vida, pero llevando conmigo algo mucho más valioso: mi dignidad intacta. Tomé un taxi directamente a la casa del abuelo Bruno. Durante todo el trayecto, mi mente trabajaba a 1000 por hora. No había llorado, no había gritado, no había caído en la trampa de la histeria que seguramente esperaban que mostrara. En cambio, sentí una claridad fría y calculadora que nunca había experimentado antes. Ellos querían guerra. Pues bien, la tendrían, pero no de la forma que esperaban. Porque lo que Beatriz y Bernardo no sabían era que el abuelo Bruno no era solo un anciano cariñoso con algo de dinero. Era un hombre con conexiones, con influencia y con un amor feroz por su única nieta. Cuando terminé de contarle todo al abuelo Bruno, su rostro había pasado por una docena de expresiones diferentes: shock, furia, incredulidad y finalmente una determinación pétrea que reconocí bien. «Esa mujer se atrevió a humillarte públicamente», dijo con voz temblorosa de rabia contenida. «Ese cobarde permitió que te trataran así, y ahora creen que van a quedarse con lo que es tuyo por derecho». Se levantó de su silla y caminó hacia su escritorio, donde guardaba documentos importantes. «Eduarda, hay cosas que nunca te conté, porque no quería preocuparte. Pero ahora es el momento de que sepas toda la verdad». Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Dentro había documentos legales, fotos antiguas y papeles que parecían muy importantes. «Cuando tu madre te abandonó a los 5 años», comenzó, y mi corazón se aceleró porque nunca hablábamos de ese tema. «Ella dejó algo más que a una niña. Dejó una herencia que te pertenece, Eduarda. Una herencia que yo he estado administrando en tu nombre todos estos años, esperando el momento adecuado para entregártela». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué tipo de herencia, abuelo?» «Tu madre era hija única de una familia muy acaudalada», explicó. «Cuando te tuvo a ti, sus padres, tus otros abuelos, la desheredaron por haberte tenido sin estar casada. Pero establecieron un fideicomiso para ti, uno que madura cuando cumples 30 años o enfrentas una crisis matrimonial, lo que ocurra primero. El valor actual de ese fideicomiso es de aproximadamente 8 millones de reales». El mundo pareció detenerse. 8 millones de reales. Durante 28 años había vivido modestamente, trabajando como profesora, pensando que lo único que tenía era el cariño de mi abuelo Bruno y el salario que ganaba con mi esfuerzo. Y todo este tiempo había una fortuna esperándome. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El abuelo Bruno tomó mis manos entre las suyas, arrugadas pero firmes. «Porque quería que crecieras con valores, Eduarda. Quería que aprendieras el valor del trabajo, de la humildad, de ganarte las cosas por ti misma. Y lo hiciste. Te convertiste en una mujer extraordinaria, una profesional respetada, alguien de quien estoy inmensamente orgulloso. Pero ahora esa familia de víboras ha cruzado una línea que no puedo perdonar. Es hora de que reclames lo que te pertenece y les muestres exactamente con quién se metieron». En ese momento, sentada en el estudio de mi abuelo, con la evidencia de una herencia millonaria en mis manos y la rabia justa ardiendo en mi pecho, supe que la venganza que estaba por venir no sería solo mía. Sería una lección que Beatriz López, Bernardo y Emilia nunca olvidarían, porque estaban a punto de descubrir que la simple profesora, a la que habían humillado públicamente, tenía recursos que ellos nunca imaginaron, y un abuelo dispuesto a usar cada gramo de su influencia para asegurarse de que pagaran por cada lágrima que causaron. El lunes por la mañana, mientras Bernardo seguramente dormía tranquilo en su cama, creyendo que me había aplastado completamente, yo estaba sentada en la oficina del abogado más temido de la ciudad, el doctor Ulises Méndez. El abuelo Bruno había insistido en que lo contratara, y ahora entendía por qué. Ulises tenía 60 años, un historial impecable de casos ganados, y una reputación de no mostrar misericordia con aquellos que intentaban estafar a sus clientes. «Señora Eduarda», dijo Ulises después de revisar todos los documentos que había traído, incluyendo los papeles del fideicomiso y las pruebas de la traición de Bernardo, «tiene usted un caso sólido, muy sólido. De hecho, su esposo y su suegra cometieron varios errores graves que van a costarles caro». Se quitó los lentes y me miró directamente. «Primero, el BMW.
Aunque esté a nombre de su esposo, tenemos los recibos que muestran que fue su abuelo quien pagó cada centavo. Eso se llama apropiación indebida. Segundo, durante su matrimonio, ¿usted contribuyó económicamente al hogar? Sí, respondí. Mi salario como profesora siempre fue a la cuenta conjunta. Pagaba la mitad de todos los gastos de la casa, incluyendo las remodelaciones que Bernardo hizo al departamento hace 2 años. Ulises sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de ver una presa vulnerable. Excelente. Eso significa que usted tiene derecho a la mitad del valor de esa propiedad. Y hay más. ¿Su esposo inició algún negocio durante el matrimonio? Sí, recordé de repente. Hace 3 años abrió su propia firma de arquitectura. Yo invertí $100,000 de mis ahorros personales para ayudarlo a comenzar. Él dijo que era un préstamo familiar, que me lo devolvería cuando el negocio despegara, pero nunca lo hizo. Las cejas de Ulises se alzaron. ¿Tiene alguna prueba de esa inversión? Abrí mi bolso y saqué los documentos bancarios que había tenido la precaución de guardar todos estos años. Transferencias bancarias, correos electrónicos donde Bernardo agradecía mi apoyo financiero. Todo estaba ahí. Señora Eduarda, dijo Ulises con genuina admiración, usted es exactamente el tipo de cliente que me encanta representar. Organizada, preparada y con todo el derecho de su lado. Se reclinó en su silla ejecutiva. Ahora, hablemos de estrategia. Podemos ir de 2 formas. La primera es un divorcio rápido y civilizado, donde usted recupera su inversión, su parte de los bienes, y se va. La segunda, hizo una pausa dramática, es que les demostremos exactamente lo costoso que resulta humillar públicamente a alguien. La segunda opción, dije sin dudar. Quiero que sientan cada centavo de dolor que me causaron. Ulises asintió con aprobación. Perfecto. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a congelar todas las cuentas conjuntas y solicitar una auditoría completa de los activos matrimoniales. Segundo, vamos a recuperar ese BMW usando los recibos de su abuelo. Tercero, y esto es lo más interesante, vamos a demandar a su esposo por el retorno de su inversión en su negocio con intereses acumulados. En 3 años, esos $100,000 se han convertido en aproximadamente $140,000 con intereses legales. Pero había algo más que quería saber. Doctor Ulises, ¿qué pasa con la herencia que mi abuelo mencionó? ¿Bernardo tiene algún derecho sobre ella? El abogado negó enfáticamente con la cabeza. Absolutamente ninguno. Los fideicomisos establecidos antes del matrimonio son propiedad separada. De hecho, el hecho de que usted no supiera de su existencia durante el matrimonio trabaja a su favor. Significa que Bernardo se casó con usted creyendo que era una mujer de recursos modestos, lo cual hace que su conducta actual sea aún más despreciable. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en días, pero mi siguiente parada era aún más importante. Necesitaba confrontar a la persona que había orquestado toda esta humillación, Beatriz López. Sin embargo, no iría a suplicar ni a llorar. Iría a entregarle una notificación legal que cambiaría su expresión de superioridad por una de terror absoluto. Llegué a la casa de Beatriz a las 3 de la tarde. Era una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, comprada con el dinero que su difunto esposo había ganado como empresario textil. Toqué el timbre y esperé. La empleada doméstica, una mujer llamada Úrsula que siempre había sido amable conmigo, abrió la puerta con sorpresa. Señora Eduarda, no esperábamos su visita. Antes de que pudiera decir más, apareció Beatriz en la entrada, vestida con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que mi salario mensual. Eduarda, dijo con voz fría, no recuerdo haberte invitado. Si vienes a suplicar que reconsideremos nuestra oferta, déjame decirte que el precio bajó. Ahora solo ofrecemos $30,000. La miré sin emoción. No vine a suplicar, Beatriz. Vine a entregarte esto. Le extendí el sobre que Ulises me había dado. Ella lo tomó con desconfianza. Lo abrió, y mientras leía, su rostro pasó de la arrogancia a la incredulidad, y finalmente al pánico. ¿Qué diablos es esto?, gritó, su voz perdiendo toda compostura. ¿Una demanda? ¿Te atreves a demandar a mi hijo? Me crucé de brazos. No solo lo demando a él, te demando a ti también, Beatriz, por interferencia maliciosa en un matrimonio, por conspiración para cometer fraude y por daños emocionales. Resulta que organizar una humillación pública tan elaborada tiene consecuencias legales. Sus manos temblaban mientras sostenía los papeles. Esto es ridículo. No tienes dinero para pagarle a un abogado como Ulises Méndez. ¿Quién dijo que no tengo dinero?, repliqué con una sonrisa que sé que la descolocó. Beatriz,
Durante 4 años me subestimaste. Me trataste como si fuera inferior, como si debiera estar agradecida de que tu hijo me mirara. Pero resulta que nunca investigaste realmente quién soy yo. Vi el primer atisbo de duda en sus ojos. El abuelo Bruno no es solo un anciano jubilado que vive en una casa modesta. Es Bruno Ribeiro, ex vicepresidente del Banco Central, asesor financiero de 3 presidentes y uno de los hombres más conectados de este país. Y yo soy su única heredera. La revelación cayó sobre Beatriz como un balde de agua helada. Eso es imposible, murmuró. Si tuvieras ese tipo de conexiones, si tuvieras dinero, ¿por qué trabajas como profesora? Me acerqué a ella, lo suficiente para que pudiera ver la determinación absoluta en mis ojos. Porque a diferencia de tu familia, Beatriz, yo tengo valores. Trabajo porque me apasiona la educación, no porque lo necesite. Mi abuelo me crió para ser humilde, para valorar el esfuerzo, para no alardear de privilegios. Pero tú y tu hijo tomaron mi humildad por debilidad, y eso fue su error más grave. Esto no se va a quedar así, amenazó Beatriz, recuperando algo de su compostura. Tengo abogados también, tengo influencias, voy a destruirte en los tribunales. Me reí, un sonido genuino que pareció asustarla más que cualquier amenaza. Beatriz, tu abogado es Edmundo Suárez, un buen litigante para casos civiles simples. El mío es Ulises Méndez, el hombre que nunca ha perdido un caso en 30 años de carrera. Tu influencia son amigas del club de campo que chismean tomando té. La mía es un abuelo que con una llamada telefónica puede hacer que los bancos congelen tus cuentas. No estamos jugando en la misma liga. Antes de que pudiera responder, escuché pasos apresurados detrás de ella. Bernardo apareció en la entrada. Evidentemente había escuchado parte de la conversación. Eduarda, esto es una locura. No puedes demandarnos. No hicimos nada ilegal. Lo miré con una mezcla de lástima y desprecio. Bernardo, apropiarte del auto que mi abuelo me regaló es ilegal. Usar mi inversión en tu negocio sin devolverla es ilegal. Pero sobre todo, planear con tu madre una humillación pública tan elaborada para forzarme a aceptar un divorcio en condiciones desfavorables es definitivamente ilegal. Se llama coerción. No tienes pruebas de nada, dijo, pero su voz carecía de convicción. Saqué mi teléfono. ¿Recuerdas a Úrsula, la empleada de tu madre? Resulta que ella estaba en el salón del hotel el día de la reunión, y resulta que grabó toda la conversación en su teléfono porque le pareció muy injusto lo que te estaban haciendo. Estaba pensando en enviarte el audio de forma anónima, pero cuando se enteró de que yo iba a tomar acción legal, decidió dármelo directamente. Tengo cada palabra que tu madre dijo, cada amenaza, cada insulto, todo grabado en audio de alta calidad. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz se había puesto pálida como un fantasma. Bernardo parecía estar a punto de vomitar. Esto es extorsión, susurró Beatriz. No, corregí. Extorsión sería si te pidiera dinero a cambio de no usar esa grabación. Yo no quiero tu dinero, Beatriz. Quiero justicia. Quiero que ustedes dos sientan, aunque sea una fracción del dolor que me causaron. Me di la vuelta para irme, pero antes de salir añadí. Ah, y por cierto, el BMW ya fue recuperado esta mañana por orden judicial. Está en el estacionamiento de la casa del abuelo Bruno, donde debió estar desde el principio. La expresión de shock absoluto en sus caras fue la imagen más satisfactoria que había visto en días. Salí de esa mansión con la cabeza en alto, sabiendo que acababa de lanzar la primera piedra en una guerra que ellos no tenían esperanza de ganar. Pero lo que no sabían era que tenía más munición guardada, revelaciones que harían que esta primera confrontación pareciera un juego de niños. Esa noche, mientras cenaba con el abuelo Bruno, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes de Bernardo, de Beatriz, incluso de Emilia. Todos decían variaciones de lo mismo. Podemos hablar. Estás exagerando. No es necesario llegar a los tribunales. Los ignoré todos. Ya había hablado demasiado. Ya había dado demasiadas oportunidades. Ahora era tiempo de actuar. ¿Estás segura de esto, mija?, preguntó el abuelo Bruno, usando el apodo cariñoso que había usado desde que era niña. Una vez que inicies este proceso legal, va a ser muy público. La gente va a hablar. Lo miré a los ojos. Este hombre que me había dado todo sin pedir nada a cambio, que me había enseñado dignidad y honor. Abuelo, durante 4 años fui la esposa perfecta. Cociné, limpié, apoyé, perdoné ausencias, ignoré señales de alerta. Y cuando finalmente mostraron su verdadera cara, intentaron destruirme públicamente. Sí, estoy segura, muy segura. Al día siguiente, martes, llegó la primera bomba mediática. El periódico local publicó un artículo sobre la demanda.
Profesora universitaria demanda a prominente familia por fraude y coerción emocional. No mencionaban nombres por cuestiones legales, pero cualquiera que conociera a la familia López podía conectar los puntos. Mi teléfono explotó con mensajes de colegas de la universidad, amigas que no sabían nada de mi situación e incluso ex estudiantes ofreciendo apoyo. Pero la llamada más interesante vino de alguien completamente inesperado: Erika Almeida, la exprometida de Bernardo antes de que conociera a Emilia en la universidad. «Eduarda», dijo su voz al otro lado de la línea. «No nos conocemos, pero leí sobre tu caso en el periódico. Necesitamos hablar. Tengo información que podría ayudarte». Quedamos de vernos esa misma tarde en una cafetería discreta del centro. Erika resultó ser una mujer de 32 años, elegante pero sin pretensiones, completamente diferente a Emilia. Cuando nos sentamos, fue directa al punto. «Hace 10 años estuve comprometida con Bernardo. Íbamos a casarnos hasta que su madre decidió que yo no era suficiente para su precioso hijo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué pasó?» Erika tomó un sorbo de su café. «Beatriz hizo exactamente lo mismo que te hizo a ti. Organizó una reunión familiar donde me humilló públicamente, diciendo que yo venía de una familia pobre, que no tenía la educación adecuada, que mi presencia avergonzaba a los López. Bernardo no me defendió, ni una sola vez». «Entonces no soy la primera», murmuré, sintiendo una mezcla de validación y horror. «No», confirmó Erika. «Y sospecho que tampoco serás la última. Beatriz tiene un patrón. Deja que Bernardo se enamore de mujeres normales, mujeres trabajadoras, y luego las destruye cuando se aburre del juego. Emilia es diferente. Ella viene de dinero, de la misma clase social que los López. Por eso Beatriz la aprueba». Me contó más detalles escalofriantes. Cómo Beatriz había saboteado su relación esparciendo rumores sobre ella. Cómo había convencido a Bernardo de que Erika solo quería su dinero. Cómo la había amenazado sutilmente hasta que no tuvo más opción que irse. «¿Por qué me cuentas todo esto?», pregunté. Erika me miró con una determinación feroz. «Porque cuando leí sobre tu caso, vi mi oportunidad de venganza. Hace 10 años no tuve los recursos ni el coraje para enfrentarlos. Pero tú sí los tienes. Y quiero ayudarte a asegurarme de que Beatriz López finalmente pague por todos los corazones que ha roto». Me extendió una carpeta. Dentro hay correos electrónicos que Beatriz me envió hace 10 años, mensajes de texto donde admite que me está saboteando, incluso una grabación de una conversación telefónica donde le dice a una amiga exactamente cómo planea deshacerse de mí. Tomé la carpeta con manos temblorosas. «Erika, esto es evidencia de un patrón de comportamiento. Esto demuestra que lo que me hizo no fue un incidente aislado, sino una conducta repetida y maliciosa». Ella asintió. «Exactamente. Y hay más. Encontré a otras 2 mujeres que pasaron por lo mismo con Beatriz en los últimos 15 años. Todas estuvieron involucradas con Bernardo. Todas fueron humilladas y descartadas. Todas tienen historias similares. Todas están dispuestas a testificar si es necesario». En ese momento supe que había ganado algo más valioso que dinero o propiedades. Había ganado aliadas, mujeres que habían sufrido el mismo dolor que yo, y que ahora tenían la oportunidad de ser escuchadas. «Vamos a necesitar reunirnos con mi abogado», dije, sacando mi teléfono. «Esto cambia todo el caso». Erika sonrió. «Estaba esperando que dijeras eso». Esa noche, mientras conducía de regreso a la casa del abuelo Bruno, donde ahora estaba viviendo temporalmente, recibí un mensaje de un número desconocido. «Eduarda, soy Emilia. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, no ignores este mensaje. Hay cosas que no sabes sobre Bernardo y su madre. Cosas que necesitas saber». Fruncí el ceño. ¿Por qué la mujer que había estado sentada junto a mi esposo mientras me humillaban querría hablar conmigo ahora? ¿Era otra trampa? Decidí responder con cautela. «¿Por qué debería confiar en ti?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Porque yo también soy una víctima. Y porque si no me escuchas, vas a perder la oportunidad de saber la verdad completa sobre lo que realmente está pasando en esa familia». Mi curiosidad venció a mi desconfianza. «Está bien. Mañana a las 10 de la mañana en la cafetería del centro. Ven sola». Su respuesta fue simple. «Allí estaré». Cuando le conté al abuelo Bruno sobre el mensaje de Emilia, él frunció el ceño. «Ten cuidado, mija. Podría ser una trampa para hacerte decir algo que usen en tu contra». Tenía razón, pero algo en mi instinto me decía que Emilia tenía información valiosa. «Voy a grabar toda la conversación en mi teléfono», le aseguré. «Y me reuniré con ella en un lugar público. Si intenta algo, tendré testigos». El abuelo asintió,
aunque su preocupación era evidente. Eres más fuerte de lo que ellos pensaron, Eduarda. Pero recuerda que la gente desesperada hace cosas desesperadas. Esa noche apenas pude dormir, preguntándome qué podría querer decirme Emilia. ¿Era posible que ella también fuera una pieza en el juego de Beatriz? ¿Qué secretos oscuros escondía la familia López que ni siquiera yo había descubierto durante 4 años de matrimonio? Las respuestas llegarían al día siguiente, y cambiarían completamente el curso de mi venganza. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de las 10. Elegí una mesa cerca de la ventana, en un área donde había buena visibilidad pero suficiente privacidad para hablar sin ser escuchadas fácilmente. Activé la grabadora de mi teléfono y la dejé en mi bolso, lista para capturar cada palabra. A las 10 en punto, Emilia entró por la puerta, pero la mujer que vi no era la misma que había estado radiante en aquel salón del hotel. Tenía ojeras profundas, el cabello sin el brillo perfecto de antes, y vestía ropa simple en lugar de sus atuendos de diseñador. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Sus manos temblaban ligeramente cuando las colocó sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo con voz baja. «No estaba segura de que lo harías». La observé en silencio por un momento. «Tienes 5 minutos para explicarme por qué debería escuchar a la mujer que estaba tomada del brazo de mi esposo mientras su madre me destrozaba públicamente». Emilia cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. Porque esa no era la primera vez que Beatriz me obligaba a participar en uno de sus juegos crueles, y porque si no te cuento la verdad ahora, ella va a destruirte de formas que ni siquiera puedes imaginar. «¿Qué quieres decir con que te obligó?», pregunté con escepticismo. Emilia respiró profundo. «Hace 8 meses, cuando regresé de Europa, no vine porque quisiera reconectar con Bernardo. Vine porque mi padre está enfermo de cáncer terminal y necesitaba tratamientos que cuestan cientos de miles de reales. No tenemos ese dinero. Mi familia perdió su fortuna hace años debido a malas inversiones». Se secó los ojos con el dorso de la mano. Beatriz se enteró de mi situación. Me ofreció un trato. Si yo interpretaba el papel de la exnovia que regresa para reconquistar a Bernardo, si ayudaba a sacarte del camino, ella pagaría todos los tratamientos médicos de mi padre. La revelación me dejó sin palabras. «Estás diciendo que todo fue actuado». Emilia asintió miserablemente. Cada cena, cada mensaje cariñoso a Bernardo, cada momento que pasé tomada de su brazo, todo fue una mentira orquestada por Beatriz. Bernardo ni siquiera sabía que mi padre estaba enfermo. Él realmente creyó que yo había vuelto porque lo amaba, porque nunca lo había olvidado. Y yo dejé que lo creyera porque necesitaba ese dinero desesperadamente. «¿Y qué pasa con la escena del hotel?», exigí saber. «Esa fue real. Esas palabras crueles que te dijeron fueron reales». Emilia se cubrió la cara con las manos. Beatriz me dio un guión literal de lo que debía decir. Me dijo que si no interpretaba mi papel a la perfección, si mostraba cualquier simpatía hacia ti, cancelaría el trato y mi padre moriría sin los tratamientos que necesita. Así que dije esas cosas horribles. Te llamé básica, te humillé públicamente. Y cada palabra me carcomió por dentro porque vi en tus ojos el mismo dolor que yo sentí cuando Beatriz me usó años atrás. Me recliné en mi silla, procesando esta información. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué arriesgarte a perder el apoyo financiero de Beatriz? Emilia sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí. Porque ayer descubrí que Beatriz nunca tuvo intención de cumplir su promesa. Estos son los documentos del hospital confirmando que los pagos que ella prometió nunca se efectuaron. Mi padre va a perder su turno para la cirugía a menos que pague el 50% del costo total en los próximos 7 días. Vendí todo lo que tenía, pedí préstamos, rogué a familiares, y apenas junté el 20%. Tomé el sobre y revisé los documentos. Eran auténticos. Facturas médicas impagadas, cartas del hospital exigiendo pago, todo con el nombre del padre de Emilia. «Beatriz te usó igual que me usó a mí», murmuré. «Pero yo también fui cómplice», admitió Emilia, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Participé en tu humillación. Dije esas cosas terribles. No espero que me perdones, Eduarda. Solo quería que supieras la verdad completa sobre quién es realmente Beatriz López. Ella es un monstruo que manipula a personas desesperadas para conseguir lo que quiere». «¿Y Bernardo?», pregunté. «¿Él sabía sobre el trato que hiciste con su madre?». Emilia negó con la cabeza. «No, Bernardo genuinamente cree que yo regresé porque lo amo. Beatriz le lavó el cerebro durante años, haciéndole creer que ninguna mujer sería suficientemente buena para él,
excepto alguien de su misma clase social. Tú eras una amenaza porque eras genuina, porque lo amabas por quien era y no por su dinero o estatus. Y yo. Yo era la herramienta perfecta porque Beatriz sabía exactamente cómo controlarme. Observé a esta mujer rota frente a mí y tomé una decisión que probablemente el abuelo Bruno cuestionaría, pero que mi corazón me decía que era correcta. Emilia, voy a hacerte una pregunta y necesito absoluta honestidad. Si tuvieras la oportunidad de testificar contra Beatriz en el juicio, de contar toda esta historia bajo juramento, ¿lo harías? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Me estás preguntando si traicionaría a Beatriz después de que ella me traicionó a mí? Asintió lentamente. Sí, lo haría, pero mi testimonio no sería gratuito. ¿Cuánto necesitas para la cirugía de tu padre? Pregunté directamente. Emilia mencionó una cifra que habría sido imposible para mí hace una semana, pero que ahora, con acceso al fideicomiso que el abuelo Bruno administraba, era completamente manejable. Si testifico y tú pagas el tratamiento de mi padre, dijo con voz firme, también quiero que sepas que voy a confesarle todo a Bernardo. Él merece saber que su madre lo manipuló igual que a todos nosotros. Hecho, dije extendiendo mi mano. Emilia la estrechó, y en ese apretón de manos sellamos una alianza que Beatriz nunca vio venir. Pero hay condiciones, añadí. Quiero toda la comunicación que tuviste con Beatriz. Correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones si las tienes. Quiero evidencia de cada promesa que te hizo y cada instrucción que te dio, y quiero que contactes a mi abogado hoy mismo para hacer una declaración formal. Emilia asintió. Tengo todo guardado. Desde el principio tuve la sensación de que Beatriz podría traicionarme, así que documenté cada conversación, cada encuentro. Tengo videos de ella dándome instrucciones sobre cómo actuar con Bernardo, grabaciones de audio donde me dice exactamente qué palabras usar para humillarte, incluso mensajes donde admite que tú nunca hiciste nada malo y que solo te quiere fuera del camino porque eres demasiado independiente. La reunión terminó 1 hora después con Emilia comprometiéndose a reunirse con Ulises esa misma tarde. Cuando llamé a mi abogado para informarle, su reacción fue de absoluto deleite. Eduarda, esto es oro puro. Una testigo que participó directamente en la conspiración y que puede confirmar la premeditación de Beatriz. Esto eleva el caso de un simple divorcio conflictivo a un caso de conspiración criminal. Podríamos estar hablando de cargos penales contra Beatriz López. Esa tarde, mientras Emilia estaba en la oficina de Ulises dando su declaración, recibí una llamada del abuelo Bruno. Eduarda, algo ha pasado. Beatriz acaba de llamar a mi oficina. Quiere reunirse conmigo, a solas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué le dijiste? El abuelo rió, un sonido profundo y satisfecho. Le dije que si quería hablar sobre ti, tendría que hacerlo en presencia de tu abogado, y con todo documentado legalmente. Pero ella insistió. Dice que tiene información que podría cambiar todo el caso. Información que solo puede compartir conmigo. Es una trampa, dije inmediatamente. Por supuesto que es una trampa, concordó el abuelo. Pero soy un hombre de 82 años con más experiencia manejando manipuladores que ella en toda su vida. Voy a reunirme con ella, pero no a solas. Voy a llevar a mi asistente personal, quien casualmente tiene formación legal y tomará notas de cada palabra que Beatriz diga. Me sentí más tranquila. ¿Cuándo es la reunión? Mañana a las 3 de la tarde en mi oficina, y quiero que tú estés allí también, Eduarda. Escondida, por supuesto. Hay una sala de conferencias adyacente con un espejo de observación. Podrás escuchar y ver todo sin que ella sepa que estás presente. La idea de ver a Beatriz intentando manipular a mi abuelo sin saber que yo estaba observando era demasiado tentadora para rechazarla. Allí estaré, confirmé. El resto del día lo pasé preparándome mentalmente para lo que vendría. Llamé a Erika Almeida para informarle sobre los últimos desarrollos, y ella a su vez me conectó con las otras 2 mujeres que habían sido víctimas de Beatriz, Benedita Torres y Bruna Vieira. Ambas aceptaron dar testimonios escritos sobre sus experiencias. Esa noche, durante la cena, el abuelo Bruno me hizo una pregunta que había estado evitando. Eduarda, ¿todo esto que estás haciendo es solo por venganza o hay algo más? Me quedé pensativa por un momento. Al principio era venganza pura, admití. Quería que sintieran dolor, que pagaran por humillarme. Pero ahora es más que eso, es sobre justicia. Es sobre asegurarme de que Beatriz no pueda hacer esto a nadie más. Es sobre darles voz a todas las mujeres que ella destruyó
y que nunca tuvieron los recursos para defenderse. El abuelo asintió con aprobación. Esa es la Eduarda que crié, la niña que defendía a los más débiles en el patio de la escuela, que no toleraba la injusticia. Estoy orgulloso de ti, mija, pero también quiero que estés preparada para lo que viene. Cuando acorrales a alguien como Beatriz, cuando le quitas todo su poder, se vuelve peligrosa, impredecible. Tenía razón, por supuesto. Pero yo ya no era la Eduarda ingenua que había entrado a aquel salón de hotel. Era más fuerte, más sabia, y tenía un ejército de aliados a mi lado. Al día siguiente, llegué a la oficina del abuelo Bruno 2 horas antes de la reunión con Beatriz. Me instalé en la sala de observación con un termo de café y mi teléfono, lista para documentar todo. A las 3 en punto exactas, Beatriz llegó. La vi entrar por el espejo de observación. Vestía un traje negro conservador, muy diferente de su usual estilo ostentoso. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado y apenas maquillaje. Claramente estaba intentando proyectar una imagen de mujer seria y respetable. Señor Ribeiro, comenzó con voz suave después de los saludos formales. Agradezco que haya aceptado reunirse conmigo. Sé que Eduarda ha estado pintando un cuadro muy negativo de mí y de mi familia, pero quería que escuchara mi versión de los eventos. El abuelo Bruno se reclinó en su silla, sus dedos formando una pirámide frente a su cara. Estoy escuchando, señora López. Beatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de una falsa sinceridad que me revolvió el estómago. La verdad es que Eduarda no está siendo honesta con usted. Durante los 4 años de su matrimonio con mi hijo, ella ha sido problemática, derrochadora, manipuladora, controladora. Mi pobre Bernardo estaba tan enamorado que no veía estos defectos. Como madre, era mi deber protegerlo. El abuelo no mostró ninguna reacción. ¿Tiene evidencia de estas acusaciones? Beatriz vaciló por un momento. Tengo testimonios de personas que han presenciado su comportamiento, amigas mías, conocidos de la familia. Nombres, por favor, exigió el abuelo en tono profesional. Beatriz mencionó 3 nombres, todos mujeres que habían estado presentes en aquella reunión del hotel. El abuelo tomó notas meticulosamente. Continúe. Lo que estoy tratando de decirle, señor Ribeiro, es que la demanda de Eduarda está basada en mentiras. Nosotros no la humillamos ni la presionamos. Simplemente fuimos honestos con ella sobre el hecho de que su matrimonio con Bernardo no estaba funcionando. Le ofrecimos una compensación generosa para que pudiera comenzar una nueva vida. Pero ella, en lugar de aceptar graciosamente, decidió convertir esto en una batalla legal. 50.000 reales, dijo el abuelo de repente. Luego 30.000. Esas fueron sus ofertas, ¿correcto? Beatriz parpadeó, sorprendida de que supiera los detalles exactos. Sí, bueno, consideramos que era una cantidad justa dado que mi nieta contribuyó con 100.000 reales al negocio de su hijo, interrumpió el abuelo. Dado que ella pagó la mitad de todos los gastos del hogar durante 4 años, dado que su hijo se apropió ilegalmente de un vehículo que yo le regalé. 30.000 reales no es generosidad, señora López. Es un insulto. El rostro de Beatriz se endureció. Escuche, señor Ribeiro. Vine aquí de buena fe para evitar que esto se convierta en un escándalo público. Si retiran la demanda ahora, podríamos reconsiderar nuestra oferta, tal vez duplicarla. 60.000 reales por su silencio y su cooperación en un divorcio rápido. El abuelo se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Está intentando sobornarnos, señora López? No es soborno, se apresuró a corregir Beatriz. Es una compensación justa por 4 años de dedicación, por una inversión de 100.000 reales, por el trauma emocional de una humillación pública planificada y por el robo de propiedad personal. ¿Esos son los términos que considera justos? Beatriz se puso de pie bruscamente. Está bien, veo que vino aquí solo para juzgarme. Pensé que como hombre de negocios entendería la importancia de resolver estas cosas discretamente. Pero si quiere guerra, la tendrá. Tengo abogados también, señor Ribeiro. Y tengo dinero. Mucho dinero. No soy una mujer a la que se pueda intimidar fácilmente. El abuelo permaneció sentado, completamente tranquilo. Señora López, usted mencionó que tiene mucho dinero. ¿Puedo preguntarle cuánto exactamente? La pregunta la desconcertó. No veo cómo eso es relevante. Es relevante porque en un juicio por daños, la capacidad financiera de las partes es un factor importante. Si ustedes tienen tanto dinero como afirman, los montos que mi nieta puede reclamar en compensación aumentan proporcionalmente.
Vi cómo el color drenaba del rostro de Beatriz. ¿Compensación? Ella es quien está demandando. Nosotros somos las víctimas aquí. El abuelo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Señora López, permítame explicarle algo. Mi nieta no necesita su dinero. Ella tiene acceso a un fideicomiso de 8 millones de reales que he estado administrando para ella. Esta demanda no es sobre dinero, es sobre principios. El shock en la cara de Beatriz fue visible incluso a través del espejo de observación. 8 millones. Sí, confirmó el abuelo. Eduarda podría comprar y vender a su familia varias veces, pero ella eligió vivir modestamente, trabajar como profesora, ser humilde. Y ustedes confundieron esa humildad con debilidad. Ese fue su error fatal. Beatriz se aferró al respaldo de la silla. Si ella tiene tanto dinero, ¿por qué se casó con Bernardo? ¿Por qué fingió ser una simple profesora? Ella no fingió nada, respondió el abuelo con frialdad. Ella es una profesora. Una buena profesora. Eso es lo que eligió ser. No porque no tuviera opciones, sino porque tiene valores. Algo que claramente usted no entiende. Prosiga a Teofinal 905 AM. Beatriz dio un paso atrás, su compostura finalmente rompiéndose. Esto es absurdo. Si demuestran que ella tiene acceso a 8 millones de reales, entonces cualquier reclamo de daños emocionales queda invalidado. Una mujer rica no puede afirmar que fue victimizada. El abuelo Bruno se levantó lentamente, su altura completa imponiendo respeto. Señora López, claramente no entiende cómo funciona la ley. El dinero no inmuniza a nadie contra la humillación pública, la conspiración criminal o el fraude. De hecho, hace que su comportamiento sea aún más despreciable porque ustedes no tenían ningún motivo económico para tratarla así. Lo hicieron por pura crueldad. No pueden probar nada, dijo Beatriz, pero su voz había perdido toda convicción. El abuelo abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Tenemos grabaciones de audio de la reunión del hotel. Tenemos testimonios de 4 exparejas de su hijo que usted humilló de formas similares. Tenemos evidencia documental de sus comunicaciones con Emilia Carvalho, instruyéndola exactamente cómo debía participar en su pequeño teatro cruel. Y tenemos a la propia Emilia dispuesta a testificar bajo juramento sobre el trato que hizo con usted y cómo usted la traicionó. Vi cómo las piernas de Beatriz prácticamente cedían. Se dejó caer en la silla, su rostro ahora gris. Emilia, ella no haría eso. Ella me necesita. La necesitaba, corrigió el abuelo. Necesitaba que usted pagara los tratamientos médicos de su padre. Pero usted nunca tuvo intención de hacerlo, ¿verdad? Usó el dolor de esa mujer, la desesperación de una hija que intenta salvar a su padre moribundo, para sus juegos de manipulación. Y cuando ya no la necesitó, la descartó sin un segundo pensamiento. ¿Cómo? Beatriz no pudo terminar la pregunta. ¿Cómo sabemos todo esto?, completó el abuelo. Porque, a diferencia de usted, señora López, nosotros realmente investigamos. Hablamos con personas, escuchamos historias, y descubrimos un patrón de comportamiento que abarca más de 15 años. Usted es una depredadora emocional, señora López, y finalmente encontró a alguien que no se va a quedar callado. Beatriz se puso de pie con dificultad. Mi abogado se va a enterar de esto. Voy a contratar al mejor equipo legal que el dinero pueda comprar. Hágalo, dijo el abuelo con calma. Y cuando lo haga, asegúrese de decirles que van a enfrentarse a Ulises Méndez. Pregúnteles cuántos casos han ganado contra él. La respuesta es 0. En 30 años de carrera, ese hombre nunca ha perdido un juicio, y ahora tiene el caso más sólido de su vida. Beatriz caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Esto no se va a quedar así. Voy a destruir a Eduarda de todas las formas posibles. Voy a hacer que se arrepienta de haberse metido con mi familia. El abuelo Bruno se acercó a ella, y aunque era un hombre anciano, había algo en su postura que irradiaba poder absoluto. Señora López, permítame ser absolutamente claro. Si usted o cualquier miembro de su familia intenta contactar, intimidar o de cualquier forma acosar a mi nieta, no solo incrementaremos los cargos en la demanda civil, sino que presentaremos cargos criminales por acoso y amenazas. Y créame, con las conexiones que tengo, me aseguraré de que esos cargos sean tomados muy seriamente. Beatriz salió dando un portazo. Esperé 5 minutos antes de salir de la sala de observación. Cuando entré a la oficina del abuelo, él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. ¿Escuchaste todo, mija? Cada palabra, respondí, abrazándolo desde atrás. Gracias, abuelo. Gracias por defenderme. Él se volteó y me tomó las manos. Eduarda, esa mujer está desesperada. Y las personas desesperadas son peligrosas. Quiero que tengas mucho cuidado en los próximos días. Tenía razón.
Esa misma noche comenzaron los ataques. Alguien creó perfiles falsos en redes sociales pretendiendo ser yo, publicando mensajes obscenos y ofensivos. Recibí llamadas anónimas a todas horas de la madrugada. Alguien envió correos a la universidad donde trabajaba, acusándome de conducta inapropiada con estudiantes. Cada ataque estaba diseñado para destruir mi reputación y hacerme parecer inestable. Pero Beatriz había cometido un error. Subestimó lo preparados que estábamos. Ulises ya había anticipado este tipo de táctica y había contratado a un especialista en ciberseguridad. Cada cuenta falsa fue rastreada hasta su origen. Cada llamada anónima fue grabada y analizada, y cada correo enviado a mi empleador fue documentado con encabezados completos que mostraban las direcciones IP de origen. En menos de 48 horas, teníamos evidencia sólida de que los ataques provenían de la computadora personal de Beatriz y de dispositivos conectados a la red de su casa. «Esto es mejor de lo que esperaba», dijo Ulises cuando le mostré toda la evidencia. «Ella acaba de cometer varios delitos federales: suplantación de identidad en línea, difamación, acoso cibernético. Podemos añadir todo esto a la demanda civil y también presentar una denuncia penal separada». Al día siguiente, era viernes, exactamente una semana después de aquel horrible día en el hotel. Ulises presentó una moción de emergencia ante el tribunal, solicitando una orden de restricción contra Beatriz y documentando todas sus acciones de las últimas 48 horas. El lunes por la mañana, la orden fue aprobada. Beatriz López tenía prohibido acercarse a menos de 100 metros de mí, contactarme por cualquier medio, o mencionar mi nombre en redes sociales o comunicaciones públicas. La violación de esa orden significaría arresto inmediato. Cuando los oficiales le entregaron la notificación en su casa, los vecinos lo presenciaron todo. La noticia se esparció rápidamente por el exclusivo vecindario donde vivía. La reputación que tanto había cultivado comenzaba a resquebrajarse. Pero la verdadera bomba explotó ese mismo lunes por la tarde. Emilia cumplió su promesa y fue a la casa de Bernardo para confesarle todo. Yo había transferido el dinero para la cirugía de su padre esa mañana, liberándola finalmente del control de Beatriz. No estuve presente durante esa conversación, pero Emilia me llamó 2 horas después, llorando. Le conté todo, Eduarda. Cada mentira, cada manipulación, cada instrucción que tu suegra me dio. Al principio no me creyó, pero le mostré los mensajes, las grabaciones, todo. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Se derrumbó, dijo Emilia con voz temblorosa. Lloró como nunca lo había visto llorar. Dijo que toda su vida había sido una mentira, que su madre había controlado cada relación que tuvo, que él nunca había sido dueño de sus propias decisiones. Luego se enojó muchísimo. Salió de la casa diciendo que iba a confrontar a Beatriz. Eduarda, tengo miedo de lo que pueda pasar. Yo también tenía miedo, pero no por Beatriz. Tenía miedo de que Bernardo, en su dolor y rabia, hiciera algo impulsivo que complicara aún más las cosas. Llamé al abuelo Bruno para informarle. Déjalo que confronte a su madre, dijo con sabiduría. Ese hombre necesita finalmente crecer y enfrentar la verdad sobre la mujer que lo crió. Sea lo que sea que salga de esa confrontación, no es tu responsabilidad. Tenía razón, por supuesto. Pero parte de mí, la parte que alguna vez amó a Bernardo, sentía pena por el hombre que descubría que toda su vida había sido manipulada. Esa noche recibí un mensaje de un número que reconocí. Era el de Bernardo. Eduarda, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Por favor. Solo una vez. Te prometo que después nunca más te molestaré. Miré el mensaje durante largo rato. El abuelo me había dicho que no respondiera, que cualquier comunicación con Bernardo debía hacerse a través de los abogados, pero algo en el tono del mensaje me hizo reconsiderarlo. Una conversación, respondí finalmente. Mañana a las 10 de la mañana en la cafetería del centro, con testigos presentes y grabando toda la conversación. La respuesta llegó inmediatamente. Está bien, acepto tus condiciones. Gracias. Al día siguiente, llegué a la cafetería con el abuelo Bruno y con Erika Almeida, quien había aceptado acompañarme como testigo adicional. Bernardo ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón. Se veía terrible, ojos rojos e hinchados, barba de varios días, ropa arrugada. Se puso de pie cuando me vio llegar. Eduarda, comenzó, pero su voz se quebró. Me senté frente a él, el abuelo Bruno a mi derecha y Erika a mi izquierda. Activé la grabadora de mi teléfono y la coloqué sobre la mesa. Tienes 30 minutos, Bernardo. Habla. Él respiró profundo, claramente luchando por mantener la compostura. Primero, quiero decirte que lo siento. Siento haberte fallado como esposo, como hombre, como ser humano.
Siento haber permitido que mi madre te humillara. Siento no haberte defendido cuando debía hacerlo. Siento haber sido tan ciego, tan débil, tan patéticamente controlado. ¿Por qué ahora?, pregunté con voz fría. ¿Por qué estas disculpas llegan solo después de que descubriste que tu madre te mintió también? Bernardo se limpió los ojos. Porque ayer, cuando Emilia me mostró todo, cuando vi las grabaciones de mi madre dándole instrucciones sobre cómo actuar conmigo, sobre cómo manipularme, me di cuenta de algo horrible. Nunca he tomado una decisión importante por mí mismo. Cada novia que tuve, cada relación que terminó, cada elección que hice, todo fue influenciado o directamente controlado por mi madre. Y aún así, dije sin emoción, cuando llegó el momento de elegir entre tu esposa y tu madre, elegiste a tu madre. Sí, admitió con vergüenza absoluta. Lo hice, y esa decisión me va a perseguir por el resto de mi vida. Se inclinó hacia adelante, sus manos temblando sobre la mesa. Eduarda, no vine aquí a pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que voy a cooperar completamente con tu demanda. Voy a testificar sobre todo lo que mi madre hizo, sobre cómo planeó esa reunión en el hotel, sobre cómo manipuló a Emilia. Voy a devolverte cada centavo que pusiste en mi negocio con intereses, y voy a firmar los papeles de divorcio sin pedir absolutamente nada. El abuelo Bruno habló por primera vez. ¿Y el BMW? Bernardo sacó las llaves del auto de su bolsillo y las deslizó sobre la mesa. Ya está a nombre de Eduarda otra vez. Hice el trámite ayer mismo, y hay más. Sacó varios documentos de su maletín. Estos son los títulos de propiedad del departamento donde vivíamos. Está valuado en aproximadamente 600,000 reales. Quiero que Eduarda se quede con el 70% del valor. Es menos de lo que merece, pero es lo que puedo ofrecer legalmente. Miré los documentos con sorpresa. Esto iba mucho más allá de lo que esperaba. ¿Por qué estás haciendo esto, Bernardo? Él me miró directamente a los ojos por primera vez desde que comenzó la conversación. Porque ayer, después de confrontar a mi madre, después de ver evidencia irrefutable de quién es ella realmente, tomé una decisión. La primera decisión real de mi vida. Corté todo contacto con ella, cambié las cerraduras de mi casa, bloqueé su número, y contraté a mi propio abogado, no el abogado de la familia, para que me ayude a liberarme completamente de su influencia. ¿Y ella cómo reaccionó?, preguntó Erika con curiosidad. Bernardo rió sin humor. Como era de esperarse. Gritos, amenazas, lágrimas de cocodrilo. Me dijo que era un hijo ingrato, que después de todo lo que había hecho por mí, así le pagaba. Le dije que exactamente por todo lo que había hecho era que la estaba sacando de mi vida permanentemente. Luego intentó otro enfoque. Me ofreció dinero, propiedades, cualquier cosa si solo perdonaba este pequeño malentendido. Le dije que no había nada que perdonar porque nunca iba a volver a verla. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, el abuelo Bruno preguntó: ¿Qué pasa con Emilia? Bernardo suspiró. Emilia y yo hablamos largo durante toda la noche. Ella también es una víctima de mi madre. Lo entiendo ahora. Le pedí perdón por haber sido otra herramienta en la manipulación de Beatriz. Ella me perdonó. Pero no hay futuro romántico entre nosotros. Ambos necesitamos sanar de todo esto. Ella necesita enfocarse en cuidar a su padre, y yo necesito aprender quién diablos soy cuando no tengo a mi madre susurrándome al oído. Miré a este hombre que había sido mi esposo durante 4 años. Por primera vez, vi algo genuino en él, algo real que no era producto de la manipulación de Beatriz. Acepto tu cooperación en el caso, dije finalmente, y acepto los términos que propones para el divorcio. Pero quiero que entiendas algo, Bernardo. Esto no nos hace amigos. Esto no borra lo que pasó. Tú elegiste no defenderme cuando más lo necesitaba. Y aunque aprecio que finalmente estés tomando responsabilidad, el daño ya está hecho. Lo sé, dijo con voz quebrada, y lo voy a cargar conmigo por el resto de mi vida. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, a pesar de mi cobardía y mi debilidad, hubo partes de nuestro matrimonio que fueron reales para mí. Te amé, Eduarda. A mi manera disfuncional y controlada por mi madre. Pero te amé. Y lamento profundamente haber dejado que ese amor fuera destruido por alguien que resultó ser un monstruo. Se puso de pie para irse, pero antes de alejarse, añadió una última cosa. Hay algo más que debes saber. Mi madre tiene planes. Escuché parte de una conversación telefónica que tuvo con su abogado ayer.
Está planeando contratar investigadores privados para buscar cualquier cosa en tu pasado que puedan usar contra ti. Está obsesionada con destruirte porque, según sus palabras, tú representas la primera vez que alguien le planta cara y no se deja intimidar. Esta información era valiosa. Gracias por la advertencia, dije. Bernardo asintió. Es lo menos que puedo hacer. Eduarda, espero que algún día, tal vez años en el futuro, puedas encontrar, aunque sea un pequeño perdón en tu corazón, no para mí, porque sé que no lo merezco, pero para que tú puedas sanar completamente. Se fue sin esperar respuesta. El abuelo Bruno me miró con orgullo. Manejaste eso muy bien, mija. Erika asintió en acuerdo. Ese hombre finalmente está creciendo. Lástima que le tomó perder a una mujer extraordinaria para darse cuenta. Esa tarde, Ulises incorporó toda la información que Bernardo había proporcionado al caso. Con su testimonio añadido a los de Emilia, Erika, Benedita y Bruna, teníamos un caso absolutamente demoledor contra Beatriz. Pero la advertencia de Bernardo sobre los investigadores privados me tenía preocupada. No te preocupes, dijo Ulises cuando le mencioné mis temores. Ya anticipamos eso. Contraté a nuestros propios investigadores para revisar tu pasado. Si hay algo que Beatriz pueda encontrar, nosotros lo encontramos primero y preparamos una defensa. Una semana después llegó la notificación. La corte había fijado una fecha para la audiencia preliminar. Sería en 30 días. 30 días para preparar el caso más importante de mi vida. 30 días en los que Beatriz seguramente intentaría todos los trucos sucios posibles para intimidarme o desacreditarme. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Reuniones con Ulises, sesiones de preparación donde me enseñó cómo comportarme en el estrado, revisiones interminables de documentos y evidencia. El abuelo Bruno contrató seguridad privada para mí después de que alguien intentara entrar a su casa una noche. Las cosas se pusieron más tensas cuando descubrimos que Beatriz había comenzado una campaña de difamación entre sus círculos sociales, pintándome como una cazafortunas que había engañado a su pobre hijo inocente. Pero cada vez que esparcía un rumor, nosotros respondíamos con hechos documentados. Cuando dijo que yo era una profesora mediocre, la universidad emitió un comunicado alabando mi desempeño y mencionando los 3 premios de excelencia docente que había ganado. Cuando sugirió que yo era inestable mentalmente, mi terapeuta, con mi permiso, proporcionó una carta certificando mi salud mental completa. Beatriz estaba perdiendo en todos los frentes, y eso la volvía cada vez más desesperada. 2 semanas antes de la audiencia, ocurrió algo que nadie anticipó. Recibí una llamada de una mujer que se identificó como Esther Gómez, prima segunda de Beatriz. Señora Eduarda, sé que no me conoce, pero necesito hablar con usted urgentemente. Tengo información sobre Beatriz que podría ser crucial para su caso. Accedí a reunirme con ella, nuevamente con testigos presentes. Esther resultó ser una mujer de 50 años, elegante pero claramente nerviosa. Lo que voy a contarle, comenzó, podría destruir a mi familia. Pero después de enterarme de lo que Beatriz le hizo, y después de ver cómo trató a esas otras mujeres, sé que no puedo quedarme callada. Sacó documentos de su bolso. Hace 20 años, Beatriz estuvo involucrada en un escándalo que la familia logró enterrar. Ella estaba comprometida con un hombre llamado Edgar Teixeira, heredero de una fortuna considerable. Pero cuando Edgar descubrió que Beatriz solo quería su dinero y no lo amaba realmente, intentó romper el compromiso. ¿Qué pasó?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Esther continuó con voz temblorosa. Beatriz no aceptó la ruptura. Comenzó una campaña de acoso contra Edgar. Le enviaba cartas amenazantes, llamaba a su trabajo, apareció en su casa a medianoche. Finalmente, Edgar obtuvo una orden de restricción. Pero Beatriz la violó repetidamente. Fue arrestada 3 veces. La familia usó dinero e influencias para evitar que los cargos prosperaran, pero los registros policiales existen. Esto era oro puro. ¿Tiene acceso a esos registros? Esther asintió. Los conseguí a través de un contacto en la policía. Están aquí. Deslizó una carpeta sobre la mesa. También tengo algo más. Después del incidente con Edgar, Beatriz conoció y se casó con el padre de Bernardo, quien murió cuando Bernardo tenía 12 años. La muerte fue oficialmente declarada como ataque cardíaco, pero siempre hubo rumores en la familia de que había sido ayudado. Mi sangre se heló. ¿Está sugiriendo que Beatriz? No tengo pruebas, se apresuró a aclarar Esther. Solo rumores y el hecho de que Beatriz heredó absolutamente todo
porque el testamento había sido cambiado apenas 2 semanas antes de la muerte de su esposo, y el médico que firmó el certificado de defunción era amigo personal de Beatriz. Esta información era explosiva, pero también peligrosa. Sin pruebas sólidas, acusar a Beatriz de algo así podría dar vuelta al caso en nuestra contra. Ulises revisó todo meticulosamente. Los registros de arresto son utilizables, determinó. Demuestran un patrón de comportamiento obsesivo y acosador que se remonta a décadas. Esto refuerza completamente nuestro caso. En cuanto a las sospechas sobre la muerte de su esposo, se detuvo, pensativo. Necesitaríamos exhumar el cuerpo y hacer una autopsia completa. Eso requeriría una orden judicial y evidencia de juego sucio. No tenemos suficiente para eso, todavía. Los días finales antes de la audiencia fueron los más difíciles. Beatriz, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, hizo un último intento desesperado. Envió a varios de sus amigos influyentes a hablar con el abuelo Bruno, ofreciendo acuerdos discretos, que básicamente significaban sobornos para que retiráramos la demanda. Cada oferta fue rechazada y documentada. Finalmente, la noche antes de la audiencia, mientras revisaba mis notas por última vez, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Eduarda, soy Beatriz. Sé que tenemos una orden de restricción, pero por favor, lee esto. Mañana vas a destruir a mi familia. Vas a humillar públicamente a mi hijo y a mí. ¿Todo esto por qué? ¿Por orgullo herido? Puedo entender que estés enojada, pero ¿realmente vale la pena llevar esto tan lejos? Retira la demanda y te daré 200,000 reales. Efectivo. Sin preguntas. Nadie tiene que saber. Podemos terminar esto ahora y ambas seguir con nuestras vidas. Leí el mensaje 3 veces. 200,000 reales era mucho dinero para la mayoría de personas. Habría sido una fortuna para la Eduarda que era hace un mes. Pero yo ya no era esa Eduarda. Reenvié el mensaje directamente a Ulises con una nota. Evidencia adicional de intento de soborno y violación de orden de restricción. Su respuesta llegó 5 minutos después. Perfecto. Esto será presentado mañana como anexo Z. Que duermas bien, Eduarda. Mañana hacemos historia. La mañana de la audiencia amaneció fría y gris, como si el cielo mismo reflejara la tensión que sentía en el pecho. Me vestí con un traje sastre gris oscuro, elegante pero sobrio, nada ostentoso. El abuelo Bruno había insistido en que proyectara una imagen de profesional seria y respetable, no de mujer vengativa. A las 8 de la mañana, salimos hacia el tribunal en el BMW que finalmente había recuperado, con el abuelo Bruno al volante y Ulises repasando los puntos clave del caso desde el asiento trasero. El edificio del tribunal estaba imponente bajo el cielo nublado. Cuando llegamos, ya había reporteros afuera. De alguna manera, la prensa se había enterado del caso. Señora Eduarda, ¿es cierto que su suegra orquestó una humillación pública elaborada? Gritó un periodista. ¿Cuánto dinero está demandando? Preguntó otra. Ulises me había preparado para esto. Sin comentarios, dije con voz firme, caminando hacia la entrada con la cabeza en alto. Dentro del tribunal, la sala asignada para nuestra audiencia era la número 3, una de las más grandes. Cuando entramos, vi que el lado de Beatriz ya estaba lleno. Ella había traído a su equipo legal completo, 3 abogados liderados por Edmundo Soares, quien tenía una reputación de ser agresivo pero poco ético. También estaban presentes varias de sus amigas del club de campo, claramente allí para darle apoyo moral. Beatriz me vio entrar y me lanzó una mirada de odio puro que habría hecho temblar a la antigua Eduarda. Pero la mujer que yo era ahora simplemente le devolvió la mirada sin parpadear. Del otro lado de la sala, nuestro equipo se fue formando. Ulises con sus 2 asistentes legales, el abuelo Bruno, Erika Almeida, Emilia Carvalho, quien había llegado vestida conservadoramente y con evidencia de lágrimas recientes, Benedita Torres, Bruna Vieira, y para mi sorpresa, Bernardo. Él se sentó en la última fila de nuestro lado, solo, con la cabeza gacha. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. A las 9 en punto exactas, entró la jueza, doctora Bárbara Soares, una mujer de 60 años con reputación de ser extremadamente justa, pero también extremadamente dura con quienes intentaban manipular su tribunal. Buenos días, dijo con voz que no admitía tonterías. Este es el caso de Eduarda Ribeiro versus Bernardo López y Beatriz López. ¿Están todos los representantes legales presentes? Ulises y Edmundo se pusieron de pie y confirmaron su presencia. Muy bien, continuó la jueza Bárbara. Antes de comenzar con las presentaciones formales, quiero dejar algo absolutamente claro.
Este tribunal no tolerará juegos sucios, manipulación mediática o intentos de intimidación. Cualquier parte que viole estas reglas enfrentará sanciones severas. ¿Entendido? Ambos abogados asintieron. La jueza miró directamente a Beatriz. Señora López, entiendo que ha habido incidentes recientes de violación de una orden de restricción. ¿Es esto cierto? Beatriz se puso pálida. Edmundo se levantó rápidamente. Su señoría, mi clienta simplemente intentó resolver este asunto de forma amistosa antes de... Envió un mensaje de texto ofreciendo dinero para que la demanda fuera retirada. Interrumpió la jueza, levantando un documento. Tengo aquí una copia del mensaje presentada como evidencia. Esto constituye no solo violación de la orden de restricción, sino también un intento de soborno. Señora López, está usted en desacato al tribunal. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Beatriz se puso de pie, su cara roja de furia. Esa mujer está mintiendo. Yo nunca. Siéntese, señora López, ordenó la jueza con voz de acero. El mensaje fue rastreado hasta su número telefónico personal. Tenemos registros de la compañía telefónica. A menos que esté sugiriendo que alguien robó su teléfono específicamente para enviar ese mensaje, le sugiero que se calle y deje que su abogado hable por usted. Beatriz se dejó caer en su silla, visiblemente temblando de rabia contenida. Procederemos con las presentaciones iniciales, continuó la jueza. Abogado Méndez tiene la palabra. Ulises se puso de pie, y lo que siguió fue una presentación magistral del caso. Durante 45 minutos, detalló meticulosamente cada aspecto de la traición y la conspiración de Beatriz. Presentó las grabaciones de audio del evento del hotel, reproduciendo las secciones más dañinas donde Beatriz me llamaba simple profesora, y donde Emilia, siguiendo instrucciones, me humillaba públicamente. Luego vinieron los testimonios documentados de las otras mujeres. Erika Almeida fue la primera en subir al estrado. Con voz clara y firme, contó su historia de cómo Beatriz había destruido su relación con Bernardo hace 10 años. Ella me dijo, y cito textualmente, «Mujeres como tú son para divertirse, no para casarse. Mi hijo merece a alguien de su misma clase», relató Erika. «Cuando me negué a alejarme de Bernardo, comenzó una campaña para destruir mi reputación. Esparció rumores de que yo era una cazafortunas, de que tenía novios secretos, de que solo quería el dinero de la familia López. ¿Y el señor Bernardo López la defendió?», preguntó Ulises. Erika negó con la cabeza tristemente. «No. Él creyó cada palabra que su madre dijo. Nunca cuestionó sus motivos, nunca investigó la veracidad de sus acusaciones. Simplemente me abandonó». Miré a Bernardo en ese momento. Tenía la cara entre las manos, claramente afectado por escuchar la verdad sobre su pasado. Benedita Torres y Bruna Vieira contaron historias casi idénticas. El patrón era innegable. Beatriz había estado destruyendo sistemáticamente las relaciones de su hijo durante más de 15 años. Luego llegó el turno de Emilia. Cuando subió al estrado, podía verse lo nerviosa que estaba, pero también su determinación. Ulises la guió cuidadosamente a través de su testimonio. «Señorita Carvalho, ¿puede describir el acuerdo que hizo con la señora Beatriz López?» Emilia respiró profundo. «En marzo de este año, mi padre fue diagnosticado con cáncer terminal. Los tratamientos costaban más de 300.000 reales. Yo no tenía ese dinero. Beatriz se enteró de mi situación y me ofreció un trato. Si yo fingía haber regresado porque amaba a Bernardo, si ayudaba a separarlo de Eduarda, ella pagaría todos los tratamientos médicos de mi padre». «¿Y usted aceptó?», preguntó Ulises. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Emilia. «Sí, acepté porque estaba desesperada. Mi padre se está muriendo. Habría hecho cualquier cosa para salvarlo». «¿La señora López cumplió su promesa?». «No», respondió Emilia con voz quebrada. «Después de que participé en la humillación de Eduarda en el hotel, después de que hice exactamente lo que Beatriz me pidió, descubrí que ella nunca había hecho un solo pago al hospital. Todo fue una mentira. Usó el amor que siento por mi padre para manipularme, y luego me descartó como si fuera basura». Ulises se volteó hacia la jueza. «Su señoría, tengo aquí los registros del hospital, confirmando que no se recibió ningún pago de la señora Beatriz López. También tengo las comunicaciones entre mi clienta y la señorita Carvalho, donde la señora López da instrucciones específicas y detalladas sobre cómo debía actuar en el evento del hotel». Proyectó los mensajes en una pantalla grande. Todos en la sala podían leer las palabras exactas de Beatriz. «Debes tomar su brazo posesivamente.
Cuando hables con Eduarda, asegúrate de que tu tono sea condescendiente. Llámala básica. Eso realmente la va a doler. El silencio en la sala era absoluto. Incluso las amigas de Beatriz que habían venido a apoyarla parecían horrorizadas. La jueza Bárbara miró a Beatriz con una expresión de disgusto que no intentó ocultar. Señora López, ¿tiene algo que decir en su defensa? Beatriz se puso de pie, su voz saliendo en un chillido agudo. Todo esto es una conspiración. Estas mujeres están mintiendo. Eduarda las pagó para que dijeran estas cosas. La jueza levantó una mano. Siéntese, señora López. Esas acusaciones son graves y requerirían evidencia. ¿Tiene alguna? Edmundo intentó intervenir. Su señoría, mi clienta está bajo mucha presión emocional. Lo que quiso decir es que sé exactamente lo que quiso decir, cortó la jueza, y le estoy dando la oportunidad de probarlo. Así que, ¿tienen evidencia de que estas mujeres fueron pagadas para dar falso testimonio? Edmundo se hundió en su silla. No, su señoría. Todavía estamos investigando. Entonces sugiero que su clienta permanezca callada mientras continúo escuchando la evidencia. Ulises continuó con la presentación. Mostró los registros bancarios que probaban mi inversión de 100,000 reales en el negocio de Bernardo. Mostró los recibos del BMW pagados por el abuelo Bruno. Mostró los documentos de la cuenta conjunta donde se reflejaba que yo había pagado la mitad de todos los gastos del hogar durante 4 años. Cada pieza de evidencia era irrefutable. Cada documento estaba certificado y verificado. Luego llegó el momento que yo había estado esperando y temiendo. Mi testimonio. Cuando subí al estrado y juré decir la verdad, sentí todas las miradas sobre mí. La jueza me indicó que me sentara. Ulises comenzó con preguntas básicas. Mi nombre, mi profesión, cómo conocí a Bernardo. Luego fueron más profundas. Señora Eduarda, ¿puede describir su relación con la señora Beatriz López durante los primeros años de su matrimonio? Tomé un momento para organizar mis pensamientos. Al principio pensé que teníamos una buena relación, comencé. Ella era amable conmigo, me llamaba hija, me incluía en eventos familiares. Pero con el tiempo comencé a notar comentarios sutiles, pequeños desprecios disfrazados de preocupación. ¿Puede dar ejemplos específicos?, pidió Ulises. En una cena familiar, cuando mencioné un proyecto en la universidad, ella dijo, «Qué lindo que tengas tus pequeños pasatiempos, aunque no es exactamente una carrera real como la de Bernardo». Cuando compré un vestido modesto para un evento, comentó, «Oh, qué sencillo. Supongo que no todos pueden pagar ropa de diseñador». Cada comentario venía con una sonrisa, como si fuera una broma, pero siempre había un filo cortante debajo. ¿Y usted cómo respondía a estos comentarios? Los ignoraba, admití. Pensaba que estaba siendo demasiado sensible, que tal vez ella no tenía malas intenciones. Mi madre me abandonó cuando tenía 5 años, así que cuando Beatriz me trataba como a una hija, incluso con esos comentarios hirientes, yo lo aceptaba porque desesperadamente quería una figura materna en mi vida. Vi que varias personas en la sala, incluyendo a la jueza, mostraban expresiones de comprensión y simpatía. Ulises me guió a través del resto de mi historia, los años de matrimonio, las señales que ignoré, y finalmente, el evento del hotel. Cuando entré a ese salón y vi a Bernardo sentado junto a Emilia, cuando Beatriz anunció públicamente que yo había sido solo una distracción temporal, sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Dije, mi voz quebrándose ligeramente a pesar de mis intentos por mantenerla firme. Había pasado 4 años siendo una buena esposa, apoyando a Bernardo, cuidando de Beatriz cuando estuvo enferma, contribuyendo económicamente al hogar. Y en un solo momento, frente a 20 extraños, todo eso fue descartado como si no hubiera significado nada. ¿Qué sintió en ese momento?, preguntó Ulises suavemente. Vergüenza, admití. Humillación absoluta. Pero también, por primera vez, claridad. Entendí que nunca había sido parte de esa familia. Siempre había sido una outsider tolerada hasta que Beatriz decidiera que ya no me necesitaba. Ulises asintió y luego preguntó, ¿y cuándo le ofrecieron 50,000 reales para firmar el divorcio sin hacer ruido? ¿Por qué lo rechazó? Me enderecé en mi asiento, porque no se trataba del dinero. Se trataba del principio. Beatriz pensó que podía comprar mi silencio, que podía humillarme públicamente y luego simplemente pagar para que desapareciera calladamente. Pero yo no soy un problema que se pueda resolver con dinero. Soy una persona que merece respeto y dignidad. Cuando Ulises terminó de interrogarme, era el turno de Edmundo de hacer el contrainterrogatorio. Se puso de pie con una sonrisa que intentaba ser condescendiente, pero que salió nerviosa. Señora Eduarda, usted afirma que su suegra la humilló,
Pero, ¿no es cierto que usted también tiene sus secretos? Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué secretos? Edmundo sacó un documento de su carpeta. ¿No es cierto que hace 5 años, antes de conocer a mi cliente Bernardo, usted tuvo problemas financieros serios? ¿Que tenía deudas de tarjetas de crédito por más de 30,000 reales? Sí, admití sin vergüenza. Era estudiante de posgrado, trabajaba medio tiempo y cometí el error de usar tarjetas de crédito para gastos que no podía pagar. Pagué esas deudas completamente en 3 años. No entiendo qué relevancia tiene esto. Edmundo se acercó al estrado. La relevancia, señora, es que muestra un patrón de mala administración financiera. ¿No es posible que su inversión en el negocio de mi cliente fuera en realidad un intento de asegurar su futuro financiero casándose con un hombre de dinero? Antes de que pudiera responder, Ulises se puso de pie. Objeción, su señoría. El abogado está especulando. Sostenida, dijo la jueza. Abogado Soares, a menos que tenga evidencia de que la señora Eduarda se casó por interés financiero, le sugiero que cambie de línea de interrogatorio. Edmundo parecía frustrado, pero continuó. Muy bien. Señora Eduarda, ¿no es cierto que durante su matrimonio con mi cliente, usted se negó repetidamente a participar en eventos sociales de la familia? Eso es falso, respondí firmemente. Asistí a cada evento familiar al que fui invitada. De hecho, tengo fotos de al menos 15 eventos en los últimos 4 años donde estuve presente. Pero había eventos a los que no asistió, insistió Edmundo. Sí, admití. Eventos a los que específicamente no fui invitada. Beatriz organizaba cenas con amigas del club de campo y no me incluía. Cuando le preguntaba a Bernardo al respecto, él decía que eran reuniones de la generación de mi madre y que yo no me sentiría cómoda. ¿Y eso no le parecía extraño? Me parecía hiriente, corregí. Pero Bernardo siempre tenía una explicación que parecía razonable en ese momento. Ahora entiendo que era parte del plan de Beatriz para mantenerme separada de su círculo social, para que nunca pudiera formar alianzas o amistades que pudieran complicar sus planes futuros. Edmundo intentó varias otras líneas de ataque, pero cada una se desmoronó bajo el peso de la evidencia que Ulises había preparado meticulosamente. Finalmente, frustrado, Edmundo preguntó: «Señora Eduarda, ¿no es cierto que todo esto es simplemente una venganza elaborada porque su esposo se enamoró de otra mujer?» Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Abogado Soares, si mi esposo se hubiera enamorado de otra mujer, y me lo hubiera dicho honestamente, si hubiera tenido el valor de terminar nuestra relación con respeto y dignidad, no estaríamos aquí hoy. Esto no es sobre un corazón roto. Esto es sobre una mujer que pasó 15 años destruyendo sistemáticamente las vidas de otras mujeres por el simple placer de ejercer poder. Esto es sobre un patrón de abuso emocional que necesita ser expuesto y detenido». El silencio que siguió a mis palabras fue total. Edmundo no tenía más preguntas. Me bajé del estrado y regresé a mi asiento, temblando ligeramente por la adrenalina. El abuelo Bruno me apretó la mano. «Lo hiciste perfecto, mija», susurró. La jueza llamó a un receso de 1 hora para el almuerzo. Cuando salimos del tribunal, los reporteros nos rodearon inmediatamente. Esta vez, con el permiso de Ulises, hice una breve declaración. Estoy aquí hoy no solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de manipulación y abuso emocional. Mi caso no es único. Mi historia no es especial. Lo que es especial es que finalmente tengo la oportunidad de hacer que mi abusadora rinda cuentas. Las palabras se volvieron virales en cuestión de horas. Para cuando regresamos al tribunal después del receso, había más reporteros afuera y la sala estaba completamente llena. La jueza tuvo que ordenar que no se permitiera entrada a nadie más por seguridad. La sesión de la tarde comenzó con el testimonio de Bernardo. Cuando subió al estrado, parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Ulises fue directo. «Señor López, ¿su madre planeó el evento del hotel con el propósito específico de humillar a su esposa?» Bernardo miró a Beatriz antes de responder. Ella le lanzó una mirada que claramente decía: «No te atrevas», pero él apartó los ojos. «Sí», dijo con voz apenas audible. «Mi madre planeó todo. Ella eligió el lugar, invitó a las personas, organizó que Emilia estuviera allí. Incluso escribió el discurso que iba a dar. ¿Y usted sabía todo esto de antemano?» «Sabía que mi madre quería que me divorciara de Eduarda», admitió Bernardo. «Sabía que había planeado algún tipo de reunión, pero no sabía todos los detalles. No sabía que iba a ser tan cruel. Pero cuando vio lo que estaba sucediendo, cuando vio a su madre humillar públicamente a su esposa, ¿la defendió?» Bernardo cerró los ojos. «No, no lo hice. Y esa es la decisión que más lamento en mi vida». La jueza intervino. «Señor López, ¿por qué decidió testificar contra su propia madre en este caso?» Bernardo la miró directamente.
porque finalmente entendí que toda mi vida ha sido una mentira. Mi madre ha controlado cada aspecto de mi existencia, ha destruido cada relación que he tenido, y lo hizo no por amor, sino por un deseo enfermizo de control. Estoy testificando porque es lo correcto, y porque si no detengo este ciclo ahora, lo voy a repetir con mis propios hijos algún día. El resto de la tarde fue una procesión de evidencia tras evidencia. Esther Gómez presentó los registros policiales que mostraban los arrestos previos de Beatriz por acoso y violación de órdenes de restricción. Un contador forense explicó cómo Beatriz había manipulado las finanzas familiares para controlar a Bernardo. Un psicólogo testificó sobre los patrones de abuso emocional y manipulación narcisista. A las 5 de la tarde, cuando la sesión finalmente terminó, Beatriz parecía un fantasma de la mujer arrogante que había entrado esa mañana. La jueza Bárbara anunció que tomaría una semana para revisar toda la evidencia antes de emitir su fallo. Este ha sido uno de los casos más perturbadores que he presidido en 30 años en el banquillo, dijo antes de levantarse. Señora López, le recomiendo fuertemente que use esta semana para reflexionar seriamente sobre sus acciones y prepararse para las consecuencias. Salimos del tribunal rodeados de flashes de cámaras. Las noticias de la noche ya estaban transmitiendo extractos del juicio. Los titulares eran devastadores para Beatriz. Suegra manipuladora expuesta en tribunal. Patrón de 15 años de abuso emocional revelado. Múltiples víctimas testifican contra matriarca controladora. Esa noche, en la casa del abuelo Bruno, finalmente me permití procesar todo lo que había pasado. ¿Crees que ganaremos?, le pregunté mientras cenábamos. El abuelo sonrió. Mija, ya ganaste. Ganaste el momento en que decidiste plantar cara en lugar de agachar la cabeza. Ganaste cuando encontraste tu voz y la usaste. Ganaste cuando convertiste tu dolor en acción. Lo que la jueza decida la próxima semana es solo la formalidad legal. Tenía razón, por supuesto. Pero aún así, pasé esa semana en un estado de ansiedad constante, esperando el fallo que cambiaría todo. La semana de espera fue la más larga de mi vida. Cada día revisaba obsesivamente las noticias, que seguían cubriendo el caso con titulares cada vez más escandalosos. Las redes sociales habían explotado con el hashtag Justicia para Educarda, y mujeres de todo el país compartían sus propias historias de suegras manipuladoras y abuso emocional familiar. Mi caso se había convertido en algo mucho más grande que yo misma. Se había vuelto un símbolo. El miércoles de esa semana, recibí una llamada inesperada de Emilia. Eduarda, necesitas saber algo. Mi padre. La cirugía fue exitosa. Los médicos dicen que tiene buenas probabilidades de recuperación completa. Su voz estaba llena de lágrimas de alegría. Nunca podré agradecerte lo suficiente por haber pagado el tratamiento. Me salvaste la vida a mí también, porque no sé qué habría hecho si lo perdía. Le dije que no necesitaba agradecer, que todas habíamos sido víctimas de Beatriz de diferentes formas. Pero su gratitud me recordó que de toda esta traición y dolor, también había surgido algo bueno, conexiones genuinas con mujeres fuertes que se habían negado a permanecer calladas. El viernes recibí una notificación de Ulises. La jueza Bárbara había programado la lectura del fallo para el lunes a las 10 de la mañana. El fin de semana fue tortuoso. No podía concentrarme en nada, no podía dormir bien, apenas comía. El abuelo Bruno intentaba distraerme con películas y conversación, pero ambos sabíamos que mi mente estaba completamente enfocada en lo que vendría. El domingo por la noche, mientras intentaba inútilmente dormir, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Eduarda? Era la voz de Beatriz, ronca y desesperada. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad me detuvo. No deberías estar llamándome. Hay una orden de restricción. Lo sé, dijo, y su voz sonaba completamente diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado de ella antes. No había arrogancia, no había control, solo sonaba. Rota. Pero necesito decirte algo antes de mañana. Activé la grabadora de mi teléfono. Tienes 2 minutos. Hubo un silencio largo. Luego escuché lo que sonaba como un sollozo. Tenías razón sobre todo. Sobre mí, sobre lo que le hice a esas mujeres, sobre cómo controlé a Bernardo. Todo. No respondí, esperando a que continuara. Perdí a mi hijo, Eduarda. Bernardo se mudó a un apartamento y cambió su número. No contesta mis llamadas. Mis amigas del club de campo me han dado la espalda.
Mi propio hermano me dijo que soy un monstruo, y lo peor es que todos tienen razón. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté con voz fría. Porque mañana la jueza va a arruinar lo poco que me queda. Mis abogados me dijeron que prepare para perder todo: dinero, reputación, tal vez incluso mi libertad si decide presentar cargos criminales. Y me di cuenta de que la única persona que podría ayudarme eres tú. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Quieres que retire la demanda? ¿Ahora, después de todo? No espero que lo hagas, dijo Beatriz rápidamente. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Sé que esas palabras no significan nada viniendo de mí, pero lo siento, Eduarda. Siento haberte tratado tan mal. Siento haber sido el monstruo que fui. Cerré los ojos, procesando sus palabras. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió pena por esta mujer que había perdido todo debido a su propia crueldad, pero la mayor parte de mí recordaba cada momento de humillación, cada comentario hiriente, cada vida que había destrozado. Beatriz, dije finalmente, no te perdono. Tal vez algún día, años en el futuro, pueda encontrar perdón en mi corazón, pero no será hoy, y ciertamente no será para evitarte las consecuencias de tus acciones. Pasaste 15 años destruyendo vidas sin remordimiento. Ahora es tiempo de que enfrentes lo que sembraste. Lo sé, susurró ella. Solo quería que supieras que, por lo que vale, finalmente entiendo el daño que causé, y si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes, interrumpí. Nadie puede. Las palabras que dijiste, el dolor que causaste, eso es permanente. Lo único que podemos hacer ahora es asegurarnos de que no lastimes a nadie más. Colgué sin decir adiós y envié la grabación inmediatamente a Ulises con una nota explicando el contexto. Su respuesta llegó en minutos. Esto es admisión de culpabilidad. Perfecto para mañana. El lunes amaneció claro y soleado. Irónico, considerando la tormenta que estaba a punto de desatarse. Llegamos al tribunal una hora antes, y esta vez había el doble de reporteros que la semana anterior. La historia había capturado la imaginación del público, y todos querían ver cómo terminaría. Dentro de la sala, encontré que nuestro lado estaba aún más lleno que antes. Además de nuestro grupo habitual, había al menos 20 mujeres más que no reconocí. Ulises me explicó en voz baja. Son otras víctimas de Beatriz que salieron después de la publicidad del caso. No pudieron testificar oficialmente por cuestiones de tiempo, pero quisieron estar aquí para ver justicia. El lado de Beatriz, en contraste, estaba prácticamente vacío. Solo ella, Edmundo y un asistente legal. Ninguna de sus amigas del club de campo había regresado. Cuando Beatriz entró, vi que había envejecido 10 años en una semana. Su cabello, usualmente perfectamente arreglado, estaba simplemente recogido en una cola baja. Llevaba un traje negro simple, sin joyas, sin maquillaje elaborado. Parecía más pequeña de alguna manera, como si el peso de sus acciones la hubiera encogido físicamente. A las 10 en punto exactas, la jueza Bárbara entró. Todos nos pusimos de pie. Cuando se sentó, vi que tenía una carpeta extraordinariamente gruesa frente a ella. Buenos días, comenzó. He pasado los últimos 7 días revisando meticulosamente cada pieza de evidencia presentada en este caso. He leído cada testimonio, escuchado cada grabación, analizado cada documento. Y debo decir que en mis 30 años como jueza, nunca he visto un caso tan claro de abuso emocional sistemático y manipulación maliciosa. El silencio en la sala era absoluto. Este caso comenzó como una simple disputa de divorcio, pero se ha revelado como algo mucho más profundo y perturbador. Lo que la señora Beatriz López hizo no fue simplemente interferir en el matrimonio de su hijo. Fue una campaña deliberada y calculada para destruir a una mujer inocente. Una campaña que, según la evidencia presentada, ha sido su patrón de comportamiento durante al menos 15 años. La jueza abrió la carpeta. Voy a abordar primero los aspectos del divorcio entre el señor Bernardo López y la señora Eduarda Ribeiro. Dada la evidencia de que el señor Bernardo López se apropió indebidamente de un vehículo que legalmente pertenecía a su esposa, y dada la evidencia de que la señora Eduarda contribuyó sustancialmente tanto económica como emocionalmente al matrimonio, fallo lo siguiente. El señor Bernardo López deberá pagar a la señora Eduarda Ribeiro la suma de 140,000 reales, representando el retorno de su inversión inicial de 100,000 más intereses acumulados. Adicionalmente, la señora Eduarda recibirá el 60% del valor del departamento matrimonial, que según la tasación más reciente, equivale a 360,000 reales. Bernardo asintió desde su asiento en la última fila, aceptando el fallo sin objeción. La jueza continuó.
El divorcio es concedido bajo términos de culpabilidad del señor López por conducta marital inapropiada y por fallar en proteger a su esposa de abuso emocional. Adicionalmente, el señor López deberá cubrir todos los costos legales de la señora Eduarda, que ascienden a aproximadamente 80,000 reales. Hasta ahora, todo estaba dentro de lo esperado. Pero entonces la jueza volteó su atención a Beatriz, y su expresión se endureció. Ahora, en cuanto a la señora Beatriz López, la tensión en la sala se disparó. Señora López, póngase de pie. Beatriz se levantó temblorosamente, aferrándose a la mesa para sostenerse. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada contra usted, incluyendo testimonios de múltiples víctimas, grabaciones de audio que demuestran premeditación maliciosa, evidencia de conspiración para cometer fraude emocional, y lo más perturbador, un patrón documentado de comportamiento abusivo, que se extiende por décadas. He escuchado la grabación de la llamada telefónica que usted hizo a la señora Eduarda el domingo pasado, violando la orden de restricción por tercera vez. Si bien sus palabras sugieren algún grado de arrepentimiento, el hecho es que usted deliberadamente desobede una orden judicial. Además, después de revisar los registros policiales presentados por la señora Esther Gómez, veo que este tampoco es su primer incidente con órdenes de restricción. La jueza hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Lo que usted hizo, señora López, va más allá de simple interferencia familiar. Usted orquestó una campaña sistemática de abuso psicológico contra múltiples mujeres a lo largo de años. Usó su posición económica y social para intimidar, manipular y destruir vidas. Por lo tanto, fallo lo siguiente. La señora Beatriz López deberá pagar a la señora Eduarda Ribeiro la suma de 500,000 reales en concepto de daños emocionales y compensación por humillación pública. Adicionalmente, deberá pagar 200,000 reales a la señorita Emilia Carvalho por fraude y manipulación bajo falsos pretextos. También deberá pagar 100,000 reales a cada una de las siguientes personas: Erika Almeida, Benedita Torres y Bruna Vieira, en compensación por el daño emocional documentado que les causó. Las cifras eran asombrosas. Beatriz se tambaleó, aferrándose a Edmundo para no caer, pero la jueza no había terminado. Más allá de las compensaciones monetarias, ordeno lo siguiente. La señora Beatriz López tiene prohibido contactar, directa o indirectamente, a cualquiera de las demandantes en este caso por un periodo de 10 años. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato y cargos criminales de acoso. Adicionalmente, estoy ordenando una investigación completa de las finanzas de la señora López para determinar si hay evidencia de evasión fiscal o lavado de dinero. Los registros bancarios presentados en este caso muestran ciertas irregularidades que merecen ser examinadas más a fondo. La sala explotó en murmullos. Ulises me apretó el brazo, sonriendo ampliamente. Pero la jueza aún no había terminado. Finalmente, estoy refiriendo este caso al fiscal del distrito para que determine si se deben presentar cargos criminales contra la señora Beatriz López por conspiración para cometer fraude, extorsión y múltiples violaciones de órdenes de restricción. Señora López, si yo tuviera jurisdicción criminal en este tribunal, la estaría enviando directamente a prisión. Como no la tengo, le recomiendo fuertemente que contrate un abogado criminal competente, porque va a necesitarlo. Beatriz se derrumbó en su silla, sollozando abiertamente. No había rastro de la mujer arrogante y controladora que me había humillado en aquel hotel hace semanas. En su lugar había una mujer rota, enfrentando finalmente las consecuencias de años de crueldad. La jueza golpeó su mazo. Este tribunal está levantado. Cuando nos pusimos de pie, la sala estalló. Las mujeres que habían venido a apoyarme comenzaron a aplaudir. Los reporteros corrieron hacia afuera para transmitir la noticia. Emilia me abrazó, llorando de alegría y alivio. Erika, Benedita y Bruna se unieron al abrazo, todas compartiendo un momento de vindicación que habían esperado durante años. El abuelo Bruno me tomó la cara entre sus manos. Estoy tan orgulloso de ti, mija, tan orgulloso. Miré hacia donde Beatriz aún estaba sentada, ahora completamente sola. Edmundo había salido apresurado, probablemente para evitar a los reporteros. Bernardo se había acercado a ella, pero cuando intentó tocar su hombro, ella lo apartó violentamente, gritando algo que no pude escuchar. Él se alejó con la cabeza gacha, dejándola sola en su miseria. Por un breve momento sentí pena, pero luego recordé sus palabras en aquel hotel. Eduarda, es hora de que aceptes la realidad. Ahora era ella quien tenía que aceptar su realidad. Una realidad donde sus acciones finalmente tenían consecuencias, donde su poder se había desvanecido, donde el imperio de control que había construido sobre los corazones rotos de otras personas
se había derrumbado completamente. Afuera del tribunal, hice otra declaración a la prensa. Hoy no es solo mi victoria, es la victoria de cada mujer que ha sido manipulada, controlada o abusada emocionalmente y que tuvo miedo de hablar. Quiero que todas sepan que sus voces importan, que su dolor es válido y que es posible obtener justicia. Las preguntas de los reporteros llovieron, pero Ulises me guió gentilmente hacia el auto. Teníamos que ir a su oficina para firmar los documentos finales. Una semana después, los pagos ordenados por la corte comenzaron a procesarse. Beatriz tuvo que vender varias propiedades y liquidar inversiones para cumplir con las compensaciones. Las noticias informaron que su patrimonio neto había caído en más del 60%. El fiscal del distrito anunció que presentaría cargos criminales, específicamente 3 cargos de violación de órdenes de restricción y 2 cargos de extorsión relacionados con el caso de Emilia. Su juicio criminal estaba programado para 6 meses después. Bernardo vendió su negocio de arquitectura y usó el dinero para pagarme lo que me debía, más una suma adicional como disculpa, aunque yo no la había pedido. Me escribió una carta que llegó con el cheque final. Eduarda, sé que nada de lo que diga o haga puede reparar el daño que te causé. Solo quiero que sepas que estoy en terapia, trabajando para entender cómo permití que mi madre me controlara durante tanto tiempo. Estoy tratando de convertirme en el hombre que debí haber sido cuando estábamos casados. No espero perdón. Solo quiero que sepas que tu valentía me inspiró a finalmente tomar control de mi propia vida. Gracias por eso. Doblé la carta y la guardé. Tal vez algún día, cuando las heridas estuvieran completamente sanadas, podría leerla sin sentir dolor. Pero ese día aún estaba lejos. Emilia usó el dinero de la compensación para asegurar que su padre recibiera los mejores cuidados posibles después de la cirugía. Comenzó también un blog sobre su experiencia, ayudando a otras personas que estaban siendo manipuladas a reconocer las señales y buscar ayuda. Nos volvimos amigas genuinas, unidas por la experiencia compartida de haber sobrevivido a Beatriz. Erika, Benedita y Bruna formaron un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido abuso emocional de parte de familiares políticos. Me invitaron a hablar en su primera reunión, donde conté mi historia a una sala llena de mujeres que habían pasado por experiencias similares. Ver sus rostros, ver la esperanza que mi historia les daba, fue uno de los momentos más gratificantes de todo este proceso. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado por la paz que viene de vivir auténticamente. El abuelo Bruno y yo decidimos que era momento de que accediera formalmente al fideicomiso de 8 millones de reales. Con ese dinero, establecí una fundación sin fines de lucro dedicada a proporcionar asistencia legal gratuita a mujeres víctimas de abuso emocional que no podían pagar abogados. La llamé Fundación Voces Fuertes, y Ulises aceptó ser el director legal, trabajando pro bono para casos que cumplían con nuestros criterios. Continué trabajando como profesora de literatura en la universidad, no porque necesitara el dinero, sino porque genuinamente amaba enseñar. Mis estudiantes nunca supieron sobre el dinero o el juicio famoso. Para ellos, yo era simplemente la profesora Eduarda que se apasionaba por la poesía del siglo XIX y que siempre tenía tiempo para ayudarlos con sus ensayos. Esa normalidad era preciosa para mí. En cuanto a Beatriz, las noticias que llegaban eran consistentes con lo que la jueza Bárbara había predicho. El juicio criminal resultó en una condena de 18 meses de prisión por los cargos de violación de órdenes de restricción y extorsión. Su abogado negoció que pudiera cumplir la sentencia en arresto domiciliario, debido a su edad y falta de antecedentes violentos, pero las condiciones eran estrictas: tobillera electrónica, prohibición de usar redes sociales y terapia psicológica obligatoria 3 veces por semana. Lo más devastador para ella, sin embargo, no fue la pérdida de dinero o libertad, sino la pérdida de estatus social. El club de campo donde había reinado como reina social la expulsó. Sus antiguas amigas la evitaban públicamente. En los círculos sociales de élite donde una vez había sido influyente, su nombre se convirtió en sinónimo de advertencia, una historia que las madres contaban a sus hijas sobre los peligros del control excesivo y la crueldad. Bernardo se mudó a otra ciudad y comenzó de nuevo, trabajando para una firma de arquitectura en lugar de tener su propio negocio. Escuché a través de conocidos mutuos que estaba genuinamente trabajando en sí mismo, asistiendo regularmente a terapia y estableciendo límites saludables. No volvimos a hablar directamente, pero no le deseaba mal. Su castigo había sido darse cuenta de cuánto de su vida había desperdiciado siendo controlado. Una tarde de viernes,
casi un año después de aquel fatídico día en el hotel, estaba en mi oficina de la universidad calificando ensayos cuando recibí un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Kesia Núñez. Estimada profesora Eduarda, leí sobre su caso el año pasado y fue una inspiración para mí. Estoy pasando por una situación similar con mi suegra y me preguntaba si podríamos hablar. Su fundación me dio esperanza de que puedo defenderme. Miré el correo durante un largo momento. Luego respondí, por supuesto, la oficina de Voces Fuertes está abierta los lunes. Pida una cita y hablaremos. Este era el legado real de todo lo que había pasado. La capacidad de ayudar a otras mujeres a encontrar su voz. El abuelo Bruno, ahora con 83 años, estaba más saludable y feliz que nunca. Disfrutaba contándoles a sus amigos del club de ajedrez cómo su nieta había derrotado a una de las mujeres más manipuladoras que había conocido. Ella es más fuerte que cualquier general que estudié en mis libros de historia, decía con orgullo. Porque peleó no solo por ella misma, sino por principios. En cuanto a mí, había aprendido lecciones valiosas que no venían en ningún libro de texto. Aprendí que la humildad no es debilidad, pero que tampoco significa permitir que otros te pisoteen. Aprendí que el perdón es un proceso, no un evento, y que está bien tomarse el tiempo necesario para sanar. Aprendí que la justicia a veces tarda, pero cuando llega, llega con fuerza. También aprendí algo sobre la venganza. No se trataba de causar daño por el simple placer de hacerlo. Se trataba de asegurarse de que las acciones tuvieran consecuencias apropiadas, de que quienes lastiman a otros no pudieran continuar haciéndolo impunemente. En ese sentido, lo que hice no fue venganza en el sentido tradicional. Fue justicia, y esa distinción importaba. Una noche, casi exactamente un año después del juicio, el abuelo Bruno y yo estábamos cenando cuando me preguntó: Eduarda, si pudieras retroceder el tiempo y evitar todo esto, ¿lo harías? Pensé cuidadosamente antes de responder. Parte de mí dice que sí, que evitaría casarme con Bernardo, que me ahorraría años de dolor y humillación. Pero otra parte reconoce que esta experiencia me transformó en alguien más fuerte, más sabia y más compasiva. Me dio un propósito que va más allá de mí misma, así que no, abuelo, no lo cambiaría. Él sonrió con esa sonrisa sabia que tenía cuando estaba particularmente orgulloso. Esa es la respuesta de alguien que realmente ha crecido. Levantó su copa de vino. Por ti, mija, por tu fortaleza, tu valentía y por saber exactamente cuánto vales. Chocamos nuestras copas, el sonido cristalino resonando en el comedor. Meses después, recibí una notificación legal que me hizo sonreír irónicamente. Beatriz había completado su sentencia de arresto domiciliario y ahora estaba solicitando que se levantaran algunas de las restricciones, específicamente la prohibición de contacto con Bernardo. La solicitud fue denegada. La corte determinó que, dado el patrón de comportamiento manipulador, el contacto con su hijo debía permanecer limitado a comunicación supervisada por un terapeuta licenciado. Bernardo, por su parte, había apoyado esta decisión. Según los documentos, él había declarado ante la corte que el contacto con su madre representaba un riesgo para su salud mental y su capacidad de mantener relaciones saludables. Era triste en cierto sentido ver a una madre completamente cortada de su hijo, pero era necesario. Algunos lazos, cuando son tóxicos, necesitan ser cortados para que ambas partes puedan sanar. La Fundación Voces Fuertes floreció más allá de mis expectativas más salvajes. En el primer año ayudamos a 43 mujeres a obtener representación legal contra familiares abusivos. 18 de esos casos resultaron en condenas o acuerdos favorables. Cada mujer que ayudábamos se convertía en otra voz en el coro que decía: no más, no permitiremos que esto continúe. Erika se convirtió en la directora de divulgación de la fundación, usando su experiencia para conectar con otras víctimas. Emilia, cuyo padre se había recuperado completamente de su cirugía, se unió como consejera, ofreciendo apoyo emocional a mujeres que estaban pasando por lo que ella había vivido. Juntas formamos un equipo que entendía el dolor desde adentro, no solo desde la teoría. 2 años después del juicio, estaba dando una conferencia en una universidad en otra ciudad, cuando una joven se me acercó durante el periodo de preguntas. Profesora Eduarda, usted dijo que este caso no se trataba de venganza, sino de justicia, ¿pero no sintió satisfacción al ver a su abusadora sufrir consecuencias? La pregunta era válida y honesta. Sí, admití. Sentí satisfacción. Pero no era la satisfacción de ver sufrir a alguien. Era la satisfacción de ver que el sistema funcionaba, que la verdad importaba,
que las víctimas podían ser escuchadas. Si mi caso hubiera sido solo sobre hacer que Beatriz sufriera, habría terminado sintiéndome vacía, pero como fue sobre crear cambio real, sobre ayudar a otras personas, terminé sintiéndome realizada. La audiencia aplaudió, y vi lágrimas en los ojos de varias mujeres presentes. Después de la conferencia, 7 mujeres diferentes se me acercaron con historias de abuso familiar. 3 de ellas terminaron convirtiéndose en clientas de la fundación. Este era el impacto real. Cada historia compartida, cada mujer empoderada, cada voz que se negaba a permanecer callada. En el 3er aniversario de aquel día terrible en el hotel, organicé una reunión especial en la fundación. Invité a todas las mujeres que habían sido parte del caso contra Beatriz: Emilia, Erika, Benedita, Bruna, Esther, y también a las mujeres que habíamos ayudado a través de la fundación. Fue una reunión de más de 60 mujeres, cada una con su historia de supervivencia. Durante la reunión, propuse crear un programa de mentoría, donde las mujeres que habían ganado sus casos pudieran ayudar a aquellas que recién comenzaban su camino hacia la justicia. La propuesta fue recibida con entusiasmo abrumador. Ninguna mujer debería tener que enfrentar esto sola, dijo Erika durante su discurso. Si nosotras hubiéramos tenido este tipo de apoyo hace años, tal vez no habríamos sufrido tanto tiempo en silencio. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre cuán lejos había llegado. La Eduarda que entró a aquel salón del hotel hace 3 años había sido ingenua, demasiado confiada, desesperada por aceptación. La Eduarda que era ahora sabía su valor, defendía sus principios y usaba su experiencia para empoderar a otras. El dolor había sido el catalizador, pero el crecimiento había sido mi elección. El abuelo Bruno falleció pacíficamente durante su sueño 6 meses después de esa reunión. Tenía 84 años y había vivido una vida plena y significativa. En su testamento, dejó instrucciones específicas. Todo su patrimonio, aproximadamente 12 millones de reales, debía ir a la Fundación Voces Fuertes. Mi nieta ya tiene lo que necesita, había escrito en una carta adjunta al testamento. Pero hay miles de mujeres que necesitan ayuda. Que mi legado sea ayudarlas. Lloré su pérdida profundamente, pero también celebré el hombre extraordinario que había sido. Él me había enseñado valores, dignidad y la importancia de defenderse. Sin él, nunca habría tenido la fortaleza para enfrentar a Beatriz. Su último regalo aseguró que su legado de justicia y compasión continuara mucho después de su muerte. Con los recursos adicionales, la fundación expandió sus operaciones a 5 ciudades más, ayudando a cientos de mujeres cada año. 5 años después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Beatriz. La letra era temblorosa, diferente a la caligrafía perfecta que recordaba. Eduarda, sé que no tengo derecho a contactarte, y esta carta probablemente violará alguna orden legal, pero soy una mujer de 72 años con problemas de salud, y necesito decir esto antes de morir. Finalmente entiendo el daño que causé. La terapia obligatoria me forzó a confrontar verdades sobre mí misma que había evitado toda mi vida. Fui abusada por mi propia madre de formas similares, y perpetué ese ciclo sin siquiera darme cuenta. Eso no es excusa, solo es contexto. La carta continuaba por 3 páginas, detallando su proceso de darse cuenta, el trabajo terapéutico que había hecho, y su profundo arrepentimiento. Terminaba con: no espero perdón. Solo quería que supieras que tu valentía al enfrentarme no solo cambió tu vida, cambió la mía también. Me forzaste a ver el monstruo en que me había convertido. Por primera vez en mi vida, estoy trabajando en ser mejor. Es demasiado tarde para reparar el daño que hice, pero tal vez no es demasiado tarde para evitar causar más. Gracias por eso, aunque sé que no es algo por lo que deberías tener que agradecerte. Leí la carta 3 veces, procesando las emociones complejas que evocaba. Parte de mí aún sentía rabia por lo que había sufrido, pero otra parte reconocía el coraje que debió tomar para Beatriz escribir esas palabras, para finalmente asumir responsabilidad completa. No respondí la carta, no estaba lista para eso, y tal vez nunca lo estaría, pero la guardé, reconociendo que representaba algo importante, la evidencia de que incluso las personas que causan gran daño pueden cambiar, aunque ese cambio llegue demasiado tarde para reparar lo que rompieron. Hoy, 7 años después de aquel fatídico día en el hotel, vivo una vida que nunca imaginé posible durante esos oscuros momentos iniciales. Soy directora ejecutiva de una fundación que ha ayudado a más de 1000 mujeres. Soy profesora titular en la universidad, reconocida no solo por mi investigación literaria, sino también por mi activismo.
Soy conferencista invitada regular en eventos sobre derechos de las mujeres y justicia familiar. Pero más importante que cualquier título o logro, soy una mujer que conoce su valor. Una mujer que aprendió que la humildad y la fortaleza no son opuestos, sino complementos. Una mujer que transformó su traición y dolor en un movimiento que ayuda a otras. Una mujer que entiende que la verdadera venganza no es hacer sufrir a quienes te lastimaron, sino vivir tan bien, tan plenamente, tan auténticamente, que su intento de destruirte se convierte en el catalizador de tu mayor crecimiento. Beatriz López intentó humillarme, controlarme, destruirme. En su arrogancia, pensó que era más fuerte, más lista, más poderosa, pero cometió el error fatal de subestimar a una mujer con valores, con apoyo genuino y con la determinación de no solo sobrevivir, sino prosperar. Ella perdió su fortuna, su estatus, su familia y su libertad. Yo gané mi voz, mi propósito y una comunidad de mujeres extraordinarias. En las noches tranquilas, a veces pienso en ese momento en el hotel cuando Beatriz preguntó con burla, ¿una simple profesora? ¿Qué vas a hacer? La respuesta, como ella descubrió dolorosamente, fue todo lo necesario para asegurar que la justicia prevaleciera. Y esa simple profesora cambió no solo su propia vida, sino las vidas de miles de mujeres que encontraron esperanza en su historia. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Alguna vez han enfrentado situaciones donde tuvieron que decidir entre mantener la paz o defender su dignidad? ¿Creen que la justicia que Eduarda buscó fue apropiada o excesiva? Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes o conocen a alguien que esté pasando por algo similar, no olviden dejar su like, compartir este video y suscribirse al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Nos vemos en el próximo.